¿Alguna vez has tenido la sensación de que con el paso del tiempo algo en ti ha cambiado, pero no sabes exactamente qué es? ¿Te has mirado al espejo y al hacerlo has sentido que ya no eres la misma persona que solías ver? No me refiero solo a las arrugas o a las canas, no. Hablo de esa sensación de pérdida de vitalidad, de que algo en tu energía ha disminuido. Tal vez has notado que, a medida que envejecemos, las cosas que antes hacíamos con facilidad empiezan a parecer un poco más difíciles, o que el reflejo en el espejo ya no refleja la misma chispa que solía tener. Lo cierto es que este es un sentimiento que experimentamos todos en algún momento, y sé que puede ser frustrante. Tal vez te has encontrado buscando en Google soluciones mágicas, cremas antiarrugas, tratamientos de rejuvenecimiento, o buscando el secreto detrás de aquellas personas que parecen no envejecer nunca. Pero te voy a contar algo que, aunque suene a cliché, es completamente cierto. La clave para mantener nuestra vitalidad y atractivo no tiene nada que ver con un frasco de crema milagrosa ni con tratamientos que te vacían los bolsillos. Lo sé, puede sonar un poco escandaloso, pero la industria del antienvejecimiento se ha aprovechado por años de nuestra desesperación y nuestras inseguridades. Nos venden la idea de que la juventud se pierde y no se puede recuperar, y lo peor de todo es que nos hacen creer que ese es el único camino. Pero, ¿y si te dijera que existe un enfoque diferente? Un enfoque que no solo se basa en lo superficial, sino que va mucho más allá, que está centrado en nuestra mente, cuerpo y espíritu. Porque, ¿sabías que la manera en la que envejecemos depende en gran medida de los hábitos que cultivamos día a día? Y no me refiero a los hábitos que probablemente ya tienes en mente, como hacer ejercicio o comer bien, aunque sí, eso cuenta. Estoy hablando de hábitos más profundos que tocan nuestra esencia y nuestra forma de ver la vida. Quiero que pienses en alguien que conoces, tal vez una mujer mayor, que aún irradia energía, que parece no perder su brillo con los años. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que la hace diferente? ¿Qué tiene ella que otras personas no tienen, aunque tengan la misma edad o incluso menos? Claro, hay quienes tienen una genética favorable, pero la genética no es lo único que define cómo envejecemos. Más importante aún, es la manera en que afrontamos el paso del tiempo, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Déjame contarte una historia que quizás te resuene. Elena llegó a mi consulta hace un par de años, tenía 58 años y se sentía derrotada. Me dijo: «Doctor, me siento como si ya no tuviera nada que ofrecer. Mi energía está por el suelo y siento que mis mejores años ya pasaron. ¿Es esto lo normal o hay algo que pueda hacer?». Al principio su rostro reflejaba lo que acababa de decir, un cansancio profundo, como si su vitalidad se hubiera esfumado. Pero lo que le respondí esa tarde cambió no solo su perspectiva, sino su vida entera. Porque lo que muchas personas no saben es que el envejecimiento no tiene que ser una condena a perder lo mejor de uno mismo. Lo que muchos no entienden es que, incluso con los años, podemos experimentar una vitalidad renovada si entendemos qué hábitos debemos cambiar. Elena no estaba equivocada al sentirse agotada. El paso del tiempo, cuando no se maneja adecuadamente, nos afecta a todos, de alguna forma. Pero la verdad es que, cuando adoptamos los hábitos correctos, podemos no solo detener ese desgaste, sino revertirlo. Elena no necesitaba tratamientos caros ni costosos. Lo que realmente necesitaba era reconectar con su propósito, con su energía interna, con esos hábitos que la llevarían a sentirse más joven y más viva. Así fue como comenzó a transformarse. No por gastar dinero, sino por recuperar la conexión con ella misma. Esa reconexión fue la que activó algo mucho más poderoso que cualquier crema antiarrugas, una renovación interna que se reflejó en su rostro y en su actitud hacia la vida. Y es que, aunque el tiempo sigue su curso, la forma en que nos enfrentamos a ese paso del tiempo es lo que realmente hace la diferencia. No se trata de negar los años ni de luchar contra el envejecimiento. Se trata de aprovechar la experiencia y la sabiduría que viene con cada etapa de la vida. Se trata de entender que, aunque tu cuerpo cambie, tu mente y tu espíritu tienen un poder enorme para mantenerte joven y lleno de vitalidad. Ahora, es fácil caer en la trampa de pensar que, cuando llegamos a cierta edad, ya hemos alcanzado un techo, que no hay mucho más que podamos hacer por nosotros mismos. Pero eso, mi querido amigo, es un error. Como bien ha señalado Walter Rizzo en su trabajo,
El envejecimiento no es una sentencia de muerte para nuestra vitalidad. Al contrario, es una oportunidad para reinventarnos, para descubrir nuevas formas de ser y sentirnos bien con nosotras mismas. La edad no es el problema es la mentalidad que tenemos frente a ella. Así que te invito a que te pongas cómoda y te quedes conmigo hasta el final, porque hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo que lo que normalmente encuentras en las cremas antiarrugas. Hoy vamos a hablar de hábitos que pueden transformarte por dentro y por fuera, que pueden devolverte una energía y vitalidad que tal vez pensaste que habías perdido. Y lo mejor de todo, no te costarán una fortuna. Sé que a veces el envejecimiento puede parecer una carga, pero créeme, el tiempo no tiene que ser nuestro enemigo. No tiene que ser un recordatorio constante de lo que ya no somos. Cada etapa de la vida tiene su propia belleza, y si aprendemos a abrazar esa belleza, podemos hacernos más irresistibles que nunca. Es más, creo firmemente que la verdadera juventud no tiene que ver con la edad en el documento de identidad, sino con la forma en la que vivimos cada día. No se trata de perseguir la apariencia de juventud, sino de mantener una energía vibrante, de saber qué hábitos incorporar en nuestra vida para nutrir nuestro cuerpo, nuestra mente y sobre todo nuestro propósito. Ahora bien, tal vez te estés preguntando, ¿cómo lo hago? ¿Qué pasos debo dar para sentirme más joven, para recuperar esa vitalidad que siento que se me ha escapado? La respuesta no está en un solo tratamiento ni en una crema milagrosa. Está en lo que haces todos los días, en las decisiones que tomas sobre cómo te cuidas, cómo piensas, cómo te relacionas contigo misma. Quiero que sepas que, a medida que avancemos, entenderás cómo ciertos hábitos simples pueden hacer una diferencia enorme en cómo te sientes contigo mismo o contigo misma. A lo largo de estos años en mi consulta, he tenido el privilegio de ver cómo mujeres de diferentes edades pueden transformar su vida simplemente al modificar pequeños hábitos que impactan su bienestar integral. Y si estás aquí viendo este video, es porque tienes esa misma curiosidad. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar tu perspectiva sobre el envejecimiento? ¿Cómo puedes recuperar esa energía y vitalidad que te hacen sentirte más joven, más enérgica y más irradiante que nunca? Permíteme compartirte algo. La clave está en tu capacidad de adaptarte a nuevas formas de pensar y de actuar. Por supuesto, esto no es un proceso de un día para otro. Como cualquier cambio en la vida, requiere paciencia, compromiso y sobre todo voluntad de transformar. Pero te aseguro que, con los hábitos correctos, puedes comenzar a ver resultados en semanas, en meses y, lo más importante, ver cómo tu energía comienza a renovarse de una manera que nunca pensaste posible. Así que quédate conmigo hasta el final de este video. Te prometo que lo que vas a aprender puede transformar tu vida. No tienes que seguir creyendo que el paso del tiempo es solo sinónimo de declive. Con los hábitos correctos puedes rejuvenecer no solo tu cuerpo, sino tu alma, tu propósito y tu confianza. Y lo mejor de todo es que puedes empezar hoy mismo. Es curioso cómo muchas veces, con el paso de los años, empezamos a dudar de nosotros mismos, especialmente cuando se trata de nuestra vitalidad y nuestra capacidad para conectar con el mundo que nos rodea. En algún momento de nuestras vidas nos damos cuenta de que hemos cambiado, pero no siempre sabemos por qué o cómo. A veces el paso del tiempo nos llega con una especie de sombra, una que se refleja en nuestro rostro y en nuestra actitud. Esa sombra no tiene que ver necesariamente con las canas o las arrugas, aunque esas son las señales más visibles. La sombra tiene más que ver con lo que sentimos por dentro, con lo que percibimos de nosotros mismos, con esa sensación de que, a medida que envejecemos, nos volvemos menos relevantes, menos vitales. Esta sensación de pérdida, de desconexión, es algo que mucha gente experimenta cuando llega a cierta edad. Nos empieza a invadir la idea de que nuestra mejor versión ya pasó, que el tiempo dorado de nuestras vidas se ha esfumado y que lo único que queda es ver cómo todo se va desvaneciendo poco a poco. Lo curioso es que este sentimiento no es algo que venga de la noche a la mañana. Es un proceso sutil, pero imparable, que va tomando fuerza conforme pasamos los años. Pero ¿por qué sentimos que este proceso es inevitable? ¿Por qué aceptamos, casi sin cuestionarlo, que el paso del tiempo debe ir acompañado de una pérdida constante de energía, salud y vitalidad? ¿Por qué asumimos que envejecer significa entrar en un declive irreversible, donde cada año que pasa nos aleja más de nuestra versión más vibrante? Esto no es algo que simplemente se siente,
cuando miramos nuestra imagen en el espejo, sino que es un sentimiento que se va instalando poco a poco en nuestra mente, en nuestra actitud hacia la vida, en cómo nos relacionamos con los demás. Es como si con el tiempo comenzáramos a ser menos nosotros mismos, como si nuestra esencia fuera perdiendo fuerza. Lo más interesante es que este proceso de pérdida, aunque parece físico, tiene raíces profundamente emocionales y psicológicas. Cuando nuestra energía empieza a decaer, no solo se ve reflejada en nuestra apariencia, sino también en cómo nos sentimos internamente, en lo que pensamos sobre nosotros mismos, y en consecuencia, en cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Es un círculo vicioso. Cuanto más sentimos que perdemos vitalidad, más nos alejamos de las cosas que nos harían sentirnos mejor. Y cuanto más nos alejamos, más reafirmamos la idea de que realmente estamos perdiendo. Piensa en las veces que has tenido conversaciones con amigos o familiares que se quejan de estar pasando la mejor parte de sus vidas. ¿Te suena familiar? Muchas personas, cuando alcanzan cierta edad, comienzan a ver el futuro como una serie de etapas en las que todo va a ser más lento, más difícil y menos satisfactorio. Pero, ¿por qué tendríamos que pensar que lo mejor ya pasó? ¿Por qué esa sensación de que ya no tenemos nada que ofrecer? Es fácil caer en esa trampa, porque nos han enseñado que la juventud es la etapa de la vida en la que realmente somos. Y luego, cuando esa juventud empieza a desvanecerse, nos sentimos como si perdiéramos algo esencial de nosotros mismos. La realidad es que muchas de las expectativas que tenemos sobre el envejecimiento están basadas en mitos y creencias limitantes. Nos han vendido una visión del envejecimiento en la que la juventud es el único valor posible, como si después de los 40 o 50 años no tuviéramos nada que ofrecer a la sociedad, ni siquiera a nosotros mismos. Este concepto está profundamente arraigado en nuestra cultura y nos afecta mucho más de lo que pensamos. Por supuesto, el envejecimiento físico no es un proceso que podamos detener por completo. Es cierto que, a medida que avanzamos en edad, nuestros cuerpos se ven afectados por factores como el desgaste celular, la disminución de la producción de colágeno o la reducción de hormonas. Pero lo que realmente marca la diferencia entre envejecer de manera triste y envejecer con vitalidad es cómo perseguimos el envejecimiento. Si nos centramos únicamente en la apariencia, el proceso de envejecimiento se vuelve algo casi negativo. Pero si en cambio cambiamos nuestro enfoque hacia lo que podemos hacer por dentro, nuestra perspectiva sobre la vida cambia radicalmente. ¿Y qué pasa cuando esa perspectiva cambia? Es aquí donde aparece un punto clave. Cuando decidimos que la edad no define nuestra vitalidad, nuestra energía empieza a transformarse. La verdad es que la mayoría de las personas que se sienten menos vivas no es porque sus cuerpos se hayan roto, sino porque han dejado de conectarse consigo mismas de una forma auténtica. Han permitido que la falta de propósito o las expectativas sociales les roben esa chispa de energía. Pero si lo piensas bien, esa chispa nunca se apaga, solo necesitamos aprender a reconectarla. Tomemos el ejemplo de Elena, quien llegó a mi consulta sintiendo que ya nada de lo que hacía tenía sentido. Se sentía agotada, como si hubiera perdido su razón de ser. Eso, sin lugar a dudas, la llevó a desconectarse de sí misma y de los demás. No es que Elena estuviera físicamente enferma, ni que su cuerpo hubiera dejado de funcionar correctamente. El problema estaba en su mente y en cómo había empezado a percibirse. Había dejado de encontrar propósito en su vida y eso, más que nada, afectó su energía vital. Pero lo interesante es que, tras ayudarla a reconectar con lo que realmente le apasionaba, su actitud empezó a cambiar. Empezó a buscar nuevos horizontes, nuevas razones para levantarse cada mañana. Cuando se dio cuenta de que su vitalidad dependía más de su propósito y de cómo se relacionaba consigo misma que de cualquier tratamiento físico, todo empezó a cambiar. Su mente empezó a trabajar a su favor, y con el tiempo, su cuerpo también comenzó a reflejar esos cambios. Se vio más joven, no porque se hubiera sometido a un tratamiento, sino porque se había reconectado con su esencia. Es importante entender que el envejecimiento no solo está relacionado con lo que le pasa a nuestro cuerpo. Muchas veces está profundamente conectado con lo que nos ocurre emocionalmente. El estrés, la ansiedad y la frustración sobre el paso del tiempo pueden tener un impacto mucho más fuerte en nuestra salud que los factores biológicos. Las creencias limitantes que tenemos sobre el envejecimiento son un factor que juega en nuestra contra.
y es necesario comenzar a desafiar esas creencias para cambiar la narrativa sobre nuestra vida. Nos han enseñado a ver el envejecimiento como algo negativo, algo que debemos evitar a toda costa, y eso nos lleva a una lucha constante contra el paso del tiempo. Pero esta lucha no hace más que generar estrés y ansiedad, lo que a su vez acelera el proceso de envejecimiento. Los estudios han demostrado que el estrés crónico está vinculado a una reducción en la producción de hormonas antiedad y a un desgaste celular mucho más acelerado. Entonces, no solo estamos envejeciendo más rápido, sino que además estamos estresados por ello. Lo que realmente necesitamos hacer es cambiar nuestra relación con el envejecimiento. No se trata de verlo como una amenaza, sino como una oportunidad para reconectarnos con lo que realmente nos importa. Necesitamos empezar a pensar que mientras más años tengamos, más sabiduría y experiencia acumulamos. Necesitamos ver la edad como un privilegio, no como una condena. Porque lo que no nos dicen es que envejecer con gracia no significa volverse invisible o irrelevante. Significa aprovechar lo que sabemos y lo que somos para vivir de manera más plena y auténtica. A medida que vamos sumando años, tenemos más oportunidades de ser nosotros mismos. Y esa autenticidad, esa capacidad de aceptarnos tal como somos, es lo que nos hace verdaderamente irresistibles. Así que, si alguna vez has sentido que el paso del tiempo te ha dejado sin energía o propósito, quiero que sepas que no estás solo. Ese sentimiento es normal, pero también es recuperable. No es una fatalidad. El envejecimiento no tiene que significar declive. Puede ser el inicio de un nuevo capítulo, uno lleno de crecimiento, autenticidad y renovación. Solo tenemos que aprender a ver el proceso desde una nueva perspectiva y empezar a tomar acciones conscientes que nos ayuden a reconectar con nuestra mejor versión. También quiero hablarte de algo que a menudo pasamos por alto cuando tratamos el tema del envejecimiento: las causas que nos llevan a sentir que nuestra vitalidad disminuye con los años. Sabemos que el paso del tiempo nos afecta, pero ¿por qué es que en lugar de sentirnos más sabios y seguros de nosotros mismos, a menudo terminamos sintiéndonos más frágiles, más cansados, como si nuestra energía se desvaneciera sin remedio? Quiero que por un momento dejes de lado las creencias sociales sobre el envejecimiento. Nos han enseñado que con los años las oportunidades se reducen, que el cuerpo pierde su fuerza y que, al final, hay una línea invisible que cruzamos y a partir de la cual ya no somos jóvenes. Pero eso no tiene que ser así. De hecho, las causas de este desgaste no son tan biológicas como pensamos y las consecuencias no son tan inevitables. Hay algo mucho más profundo en juego aquí, algo que tiene que ver con la mentalidad y las expectativas que tenemos sobre el envejecimiento. Déjame empezar con lo que para mí es la causa más poderosa de nuestra sensación de pérdida de vitalidad: las creencias limitantes. A lo largo de los años, hemos internalizado una serie de ideas sobre lo que se supone que debe ser la vida a medida que envejecemos. Pensamos que al llegar a una cierta edad, debemos empezar a bajar el ritmo, que los sueños que no hemos cumplido se quedan atrás y que la energía de la juventud se convierte en algo distante. Estas creencias se alimentan de lo que vemos en los medios, en la cultura popular y, sobre todo, en cómo nos enseñan a medir el éxito o la felicidad. ¿Qué vemos normalmente cuando se habla de envejecimiento? Se nos presentan imágenes de personas que perdieron su juventud, como si fuera algo que inevitablemente se desvaneciera, y entonces aparece la tristeza, la resignación, la aceptación de que las mejores etapas de la vida ya pasaron. Pero, ¿te has preguntado alguna vez de dónde vienen estas creencias? Lo cierto es que están proyectadas en nosotros desde que somos jóvenes. La sociedad nos hace creer que el único modelo válido de belleza, energía y éxito es el de la juventud. Crecemos viendo que las personas que envejecen deben ir cediendo terreno, que los años traen consigo la pérdida de poder y energía. Y sin darnos cuenta, estas ideas se infiltran en nuestra psique y las adoptamos como verdades universales. El problema es que creer en esas verdades limita nuestras posibilidades. Al aceptar sin cuestionar que la edad es sinónimo de declive, comenzamos a vivir esa realidad. Nos conformamos, dejamos de luchar por lo que queremos y como resultado, nuestra energía disminuye. Nos rendimos mentalmente antes de que nuestra capacidad real para vivir plenamente lo haga. Sin embargo, la verdadera causa no es la edad ni la genética.
La verdadera causa de esta pérdida de vitalidad está en lo que creemos sobre el envejecimiento, y eso, amigo mío, es algo que podemos cambiar. Cambiar nuestra mentalidad sobre lo que significa envejecer, cambiar nuestra actitud ante lo que está por venir, puede revertir ese desgaste. Porque cuando comenzamos a ver el envejecimiento no como una condena, sino como una oportunidad para crecer y evolucionar, todo empieza a cambiar. Este es el primer paso para recuperar esa vitalidad perdida. Otra causa fundamental está relacionada con el estrés. El estrés crónico es como un veneno lento. No lo sentimos de inmediato, pero con el tiempo va consumiendo nuestra energía y nuestra salud. La mayoría de nosotros vive en una constante carrera contra el tiempo, preocupados por el trabajo, las expectativas sociales, la familia y una larga lista de responsabilidades. Y el problema con el estrés no es solo que nos hace sentir agotados emocional y mentalmente, sino que tiene un impacto físico real en nuestro cuerpo. El estrés aumenta la producción de cortisol, una hormona que en exceso puede hacer maravillas para reducir el bienestar general. ¿Sabías que el cortisol en exceso puede incluso aumentar el envejecimiento celular? Sí, el estrés acelera el proceso de envejecimiento, no solo en el aspecto de nuestra piel, sino también en nuestra capacidad para regenerar células, lo que, a largo plazo, puede hacer que nuestros cuerpos no se recuperen tan rápidamente. Y no es solo el estrés del trabajo o las tensiones cotidianas lo que nos afecta. Hay un tipo de estrés mucho más sutil pero igualmente destructivo: el estrés psicológico relacionado con nuestras expectativas de vida. Ese sentimiento constante de que deberíamos estar haciendo más o deberíamos ser mejores. Este estrés acumulado, en lugar de empujarnos a lograr nuestros objetivos, nos frustra. Nos hace sentir que no estamos donde deberíamos estar. Y esa frustración, ese sentimiento de falta de control, se acumula, afectando no solo nuestra salud mental, sino también nuestra capacidad para disfrutar de lo que hacemos, de las relaciones que tenemos y, sobre todo, de nuestra propia vida. La tercera causa de este desgaste físico y emocional tiene que ver con nuestra falta de propósito. Es algo que he visto una y otra vez en mi práctica. Muchas personas, al llegar a la madurez, sienten que su razón de ser ya no está clara. Para muchos, la vida se ha centrado durante décadas en roles muy específicos, como madre, como trabajador, como pareja. Pero cuando esos roles comienzan a cambiar, cuando los hijos se van de casa, cuando las carreras laborales se estabilizan o terminan, ¿qué queda? Es fácil sentir que, si no estamos en constante movimiento, si no estamos haciendo algo importante, entonces no valemos lo suficiente. Este vacío emocional que muchos sienten al llegar a una cierta edad es una de las causas más profundas de la falta de vitalidad. Sin propósito, nos falta dirección, nos falta energía, y con el tiempo, esa falta de motivación puede generar un desgaste físico y emocional significativo. Pero lo peor de todo es que, cuando no tenemos claro nuestro propósito, nos desconectamos de quienes somos realmente. Empezamos a vivir para cumplir con expectativas externas sin preguntarnos qué es lo que realmente nos hace sentir plenos. Piensa en todo lo que has dejado de lado porque pensaste que no era lo que tocaba hacer a tu edad. Tal vez has dejado de lado pasatiempos, actividades que solían entusiasmarte o incluso relaciones que eran importantes para ti. Sin un propósito claro, esas pequeñas cosas se van perdiendo y el vacío crece. Esta desconexión con nuestro propósito es una de las razones por las que muchas personas empiezan a sentirse irrelevantes a medida que pasan los años. Lo más interesante de todo esto es que estas causas no son solo producto del paso del tiempo, no son un destino inevitable, son en su mayoría construcciones mentales que creamos a lo largo de nuestra vida, impulsadas por las expectativas de la sociedad, las presiones familiares y, en muchos casos, las creencias limitantes que adoptamos desde jóvenes. Nos han enseñado que la juventud es lo único que importa y que cuando esa juventud desaparece también lo hace nuestra relevancia, nuestra energía, nuestra vitalidad. Pero lo que muchas personas no entienden es que el envejecimiento no tiene que ser un proceso de declive, no tiene que ser algo que aceche y nos haga sentir que estamos perdiendo lo mejor de nosotros mismos. Al contrario, el envejecimiento puede ser una etapa maravillosa si aprendemos a adaptarnos a él de manera consciente. La diferencia entre un envejecimiento lleno de vitalidad y un envejecimiento marcado por la frustración y la resignación
radica en cómo afrontamos el paso del tiempo y cómo nos mantenemos conectados con lo que realmente nos da vida. En los próximos minutos, quiero que te detengas a reflexionar sobre tu propia vida y sobre qué te está impidiendo sentirte pleno. Reflexiona sobre tus creencias, sobre el estrés que tal vez has acumulado, sobre la falta de propósito que sientes cuando las cosas cambian. Porque cuando reconocemos las causas de este desgaste, podemos empezar a tomar el control de nuestra propia vitalidad, cambiando nuestra mentalidad, adaptándonos y desafiando esas creencias limitantes que nos han acompañado durante tanto tiempo. No es fácil, pero es el primer paso para comenzar a transformarnos, no solo por fuera, sino por dentro. Las consecuencias de vivir atrapados en estas causas, de aceptar las creencias limitantes y la desconexión con el propósito, son mucho más profundas de lo que imaginamos. No solo afectan nuestra salud física y emocional, sino que también tienen un impacto directo en nuestra vida social, nuestras relaciones personales y, lo que es más importante, en nuestra capacidad para experimentar la vida de manera plena. Uno de los efectos más inmediatos de estas creencias limitantes y el estrés constante es la baja autoestima. La sensación de que no estamos a la altura de lo que se espera de nosotros, la presión por cumplir con estándares de belleza y éxito que la sociedad nos impone, nos hace perder la confianza en lo que somos y en lo que podemos lograr. Esta falta de confianza se traduce en una energía debilitada, en un sentido de insuficiencia que nos arrastra hacia un ciclo negativo. Cuanto más dudamos de nuestra capacidad, menos probabilidades tenemos de intentar cosas nuevas, de salir de nuestra zona de confort y de alcanzar nuestros objetivos. Nos sentimos atrapados en una rutina que nos consume sin darnos cuenta. ¿Y qué ocurre cuando nuestra autoestima se ve afectada de esta manera? Pues que las relaciones personales se resienten, y no solo las relaciones con los demás, sino también con nosotros mismos. Nos volvemos más vulnerables a las opiniones externas, y la validación de los demás se convierte en la única manera de sentirnos valorados. Nos alejamos de lo que realmente nos hace felices y comenzamos a vivir en función de las expectativas ajenas. En lugar de abrazar nuestra autenticidad, nos conformamos con cumplir con los roles que la sociedad nos ha asignado. Es aquí donde entran en juego las consecuencias sociales de estas creencias limitantes. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces, con el paso del tiempo, las personas se sienten aisladas o desconectadas de su entorno social? En muchas ocasiones, esto no es por falta de relaciones o amigos, sino porque las personas empiezan a perder la capacidad de relacionarse desde su esencia, de compartir lo que realmente son. Nos convertimos en actores de una obra que no nos pertenece, haciendo lo que se espera de nosotros sin tener en cuenta lo que realmente queremos. El proceso de perder la conexión con uno mismo y por ende con los demás es casi inevitable si continuamos con la mentalidad de que el envejecimiento es una pérdida de valor. Nos vamos alejando de las personas que realmente importan, ya sea por falta de tiempo, por falta de ganas o porque no sabemos cómo abrirnos emocionalmente. Este aislamiento social es una de las principales consecuencias de aceptar que la juventud es el único modelo válido de vida. Además, cuando permitimos que estas creencias influyan en nuestras vidas, nuestras relaciones de pareja pueden verse afectadas de manera significativa. La falta de autoestima y el estrés constante tienden a generar tensiones innecesarias, que erosionan lentamente la conexión emocional que tenemos con nuestra pareja. A menudo, cuando estamos atrapados en un ciclo de autocrítica y desesperanza, no solo nos estamos desconectando de nosotros mismos, sino también de quienes nos rodean. Nos volvemos menos capaces de brindar apoyo emocional, de compartir momentos de alegría y de encontrar satisfacción en las pequeñas cosas que compartimos en pareja. La conexión genuina se va desvaneciendo y lo que queda es una relación superficial, más basada en el deber que en el deseo genuino de estar juntos. Por otro lado, el impacto en nuestra salud mental es directo. Vivir con una mentalidad de declive constante puede llevarnos, en muchos casos, a la depresión y la ansiedad. Cuando no vemos el envejecimiento como una oportunidad de crecimiento, sino como una señal de deterioro, empezamos a sentir que la vida ya no tiene las mismas expectativas. La esperanza de mejorar, de avanzar, de seguir aprendiendo, se desvanece y lo que nos queda es un vacío emocional. Este vacío puede convertirse en una carga que no solo nos afecta internamente, sino que también tiene consecuencias externas.
¿Quién quiere relacionarse con una persona que, aunque no lo diga, transmite constantemente la sensación de estar derrotada por la vida? A nivel físico, la consecuencia más notable de este ciclo es la fatiga crónica. La falta de motivación, el estrés y la desconexión emocional con el propósito de vida se reflejan en un cuerpo cansado. No es solo que el envejecimiento afecte nuestra energía. El hecho de no sentirnos motivados y no tener razones claras para seguir adelante genera un desgaste físico que se puede traducir en dolores musculares, malestares digestivos y, en muchos casos, trastornos del sueño. La fatiga emocional, acompañada de la falta de propósito, impacta directamente en nuestra capacidad para descansar, para renovarnos. Si bien es cierto que los años traen consigo cambios en nuestro cuerpo, lo que realmente importa es cómo respondemos a esos cambios. Si nos centramos únicamente en la apariencia, el proceso de envejecimiento se vuelve algo casi negativo. Pero si, en cambio, cambiamos nuestro enfoque hacia lo que podemos hacer por dentro, nuestra perspectiva sobre la vida cambia radicalmente. La estrategia de lucha contra el paso del tiempo nos desgasta tanto mental como físicamente. No solo nos sentimos envejecidos, sino que actuamos como si lo estuviéramos, y eso acelera el proceso de envejecimiento. Los estudios han demostrado que el estrés crónico está vinculado a una reducción en la producción de hormonas antiedad y a un desgaste celular mucho más acelerado. Entonces, no solo estamos envejeciendo más rápido, sino que además estamos estresados por ello. El estrés constante y la lucha interna por mantenernos jóvenes nos lleva a un punto en el que nos sentimos incapaces de disfrutar de los momentos presentes. Nos enfocamos demasiado en lo que hemos perdido, en lo que ya no podemos hacer, en los debería haber hecho que se acumulan con los años. Y mientras nos enfocamos en ese vacío emocional, nos olvidamos de lo que realmente podemos ganar. Ganamos sabiduría, experiencia y resiliencia. Lo que hemos aprendido con el tiempo no solo está en nuestra memoria, está grabado en nuestra manera de actuar, en cómo manejamos los desafíos, en cómo podemos enfrentar lo inesperado con más calma. Lo interesante es que, mientras nuestra mentalidad sobre el envejecimiento cambia, nuestra percepción de las posibilidades de la vida también cambia. Cada año que pasa puede ser un recordatorio de lo mucho que hemos logrado, de lo mucho que aún podemos hacer y, sobre todo, de lo que aún podemos aprender. Si logramos deshacernos de esa carga de la pérdida, podemos empezar a ver el envejecimiento como un proceso lleno de posibilidades, no como un declive, sino como un nuevo capítulo lleno de crecimiento y expansión. La fatiga crónica, la falta de energía, la desconexión emocional y las tensiones sociales son, en su mayoría, las consecuencias directas de vivir con un enfoque erróneo sobre el envejecimiento. Y estas consecuencias no son solo pasajeras. Si no abordamos este ciclo, si no cambiamos nuestra perspectiva y nuestras creencias, estas consecuencias permanecen e incluso se agravan con el tiempo. La buena noticia es que este proceso de desgaste no es irreversible. El primer paso para recuperar nuestra energía, nuestra vitalidad y nuestro bienestar es cambiar nuestra mentalidad. El primer paso, amigo mío, es entender que el envejecimiento no es una sentencia. No tiene que ser un proceso de declive, sino un proceso de reinvención. La capacidad de adaptarnos, de aprender a cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma, de desafiar nuestras creencias limitantes sobre el paso del tiempo, es lo que realmente marca la diferencia. Si alguna vez te has sentido atrapado en este ciclo de fatiga emocional, de sentirte desconectado de ti mismo y de los demás, quiero que sepas que no es tu culpa. Esta es la historia que muchos nos hemos contado sin cuestionarla. Pero ahora que te has detenido a reflexionar sobre las causas y consecuencias, quiero saber, ¿te has sentido alguna vez atrapado en este mismo ciclo? ¿Qué crees que nos lleva a vivir así, sintiéndonos atrapados por el paso del tiempo? Me encantaría escuchar tu opinión en los comentarios. Vamos a hablar sobre cómo estos pensamientos y creencias pueden ser cambiados y cómo podemos dar el primer paso hacia un envejecimiento lleno de vitalidad. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que el envejecimiento no es el enemigo, es una etapa natural de la vida, y la verdadera cuestión es cómo elegimos enfrentarlo. Como mencionamos antes, las causas del desgaste emocional, físico y mental no son inevitables. Lo que realmente determina cómo viviremos nuestros años no es lo que nos ha pasado, sino lo que decidimos hacer con lo que nos queda.
Las creencias limitantes y la desconexión con nuestro propósito pueden transformarse en algo positivo si damos el primer paso hacia un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad comienza con un compromiso con 3 hábitos esenciales. El primer hábito fundamental es la reconexión con el propósito personal. Este es, sin duda, uno de los cambios más poderosos que una mujer puede hacer a medida que pasa el tiempo. Uno de los mayores errores que cometemos al envejecer es pensar que, cuando ciertos aspectos de nuestra vida cambian, como cuando nuestros hijos crecen, cuando dejamos un trabajo que nos definía o cuando ciertas relaciones terminan, nuestra razón de ser también desaparece. Es como si pensáramos que una parte de nosotros, que durante años nos dio propósito, se fuera con esas circunstancias. Pero la realidad es que el propósito no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Cuando una mujer pierde su propósito, empieza a perder también su energía. La falta de propósito es como un vacío que se extiende en nuestra vida, dejando que los días se conviertan en meras rutinas que solo se resuelven por inercia. Pero aquí está la clave. Nunca es tarde para encontrar un propósito renovado. Y no hablo de algo grandioso o de cambiar el mundo, aunque eso también es válido, sino de encontrar algo que realmente te motive, algo que te conecte con tu esencia y que te impulse cada mañana a seguir adelante con energía. Este propósito puede surgir de muchos lugares diferentes. Puede ser el deseo de aprender una nueva habilidad, el querer ayudar a otros o simplemente el deseo de redescubrir una pasión que había quedado enterrada por las demandas de la vida. Es crucial que, al envejecer, busquemos activamente un propósito que nos dé razón para levantarnos cada día, que no esté atado a las expectativas de otros, sino a lo que realmente nos llena. Por ejemplo, Elena, una de mis pacientes, llegó a mi consulta sintiendo que había perdido toda motivación para continuar. Sus hijos ya no vivían con ella, se había retirado de su trabajo y sentía que el futuro no tenía nada nuevo que ofrecer. Estaba desconectada de su propósito y eso le afectaba física y emocionalmente. Empezó a preguntarse si valía la pena seguir adelante. Sin embargo, cuando comenzamos a trabajar en redescubrir lo que la hacía sentir viva, pronto se dio cuenta de que su propósito no se había ido con sus hijos o su carrera. Su propósito estaba en ayudar a otras mujeres de su edad a encontrar el sentido de su vida después de la jubilación. Fue a partir de esa revelación que su energía comenzó a transformarse. No solo se sintió mejor consigo misma, sino que volvió a brillar. El propósito reavivó su vitalidad de una manera que nada más podría haberlo hecho. Este es el poder de la reconexión con el propósito personal. Al darle dirección a nuestra vida, no solo nos sentimos útiles, sino que comenzamos a vivir con intención. Un propósito claro nos da energía, nos ayuda a ver el futuro con esperanza y nos permite afrontar las dificultades de la vida con una actitud mucho más positiva. Si no sabes cuál es tu propósito ahora mismo, no te preocupes. La clave está en la búsqueda activa y en la apertura a lo que la vida te está invitando a hacer. Ya sea iniciar una nueva actividad, hacer voluntariado, aprender algo nuevo o incluso redefinir lo que significa para ti una vida exitosa, lo importante es que empieces a hacer algo. El segundo hábito que quiero compartir contigo es el desapego inteligente. A medida que avanzamos en la vida tendemos a aferrarnos a lo que conocíamos, a los roles que desempeñábamos y a las expectativas que teníamos sobre nosotros mismos. Este apego puede ser emocional, físico o incluso mental. Y si bien es completamente natural aferrarnos a ciertos aspectos de nuestra identidad, el desapego inteligente nos enseña a liberarnos de aquello que ya no nos sirve para hacer espacio a lo nuevo. Este desapego no se trata de renunciar o de resignarse, sino de aceptar que nuestra vida está en constante cambio y que las etapas de la vida tienen diferentes necesidades. El apego excesivo a lo que fuimos puede hacer que nos sintamos vacíos, frustrados o incluso que nos rebelamos contra nuestra propia naturaleza. El cuerpo cambia, las relaciones evolucionan y nuestras prioridades se ajustan con el paso de los años. Esto es completamente normal, pero lo que no debemos hacer es aferrarnos a una versión de nosotros mismos que ya no existe. Carmen, otra de mis pacientes, pasó años lamentándose por no poder regresar a la talla que tenía a los 30 años. La obsesión por recuperar su cuerpo juvenil se convirtió en una carga emocional que la agotaba tanto como física.
Cuando comenzamos a hablar sobre el desapego inteligente, entendió que su cuerpo de los 30 ya no estaba presente, pero eso no significaba que su cuerpo actual no podía ser hermoso y saludable. Aprender a aceptar los cambios y abrazar lo que su cuerpo era en ese momento fue un proceso liberador. Carmen dejó de luchar contra la edad, contra los recuerdos de su juventud, y comenzó a enfocarse en lo que podía hacer ahora para cuidar de sí misma. Esta actitud le permitió ganar confianza y reconocer la belleza en cada etapa de su vida. El desapego inteligente es liberador. Nos enseña a adaptarnos a los cambios con gracia y a aprovechar lo que tenemos ahora, sin lamentarnos por lo que ya no es. Este hábito implica aceptación, pero también acción. No solo se trata de soltar el pasado, sino de empezar a construir un futuro basado en lo que somos hoy. Y este es un aprendizaje clave para todas las mujeres a medida que envejecen. Cada década tiene sus propios desafíos, pero también tiene sus propios regalos. El desapego inteligente nos permite aprovechar al máximo lo que cada etapa de la vida tiene para ofrecer. El tercer hábito que quiero compartir contigo es la autenticidad. Este es probablemente uno de los hábitos más poderosos y transformadores. A medida que envejecemos, tenemos una oportunidad única de ser más nosotros mismos que nunca. Durante los primeros años de nuestra vida, estamos muy enfocados en la aprobación externa, en lo que los demás esperan de nosotros y en cumplir con las expectativas de la sociedad. Sin embargo, con el tiempo, esa presión disminuye, y lo que realmente importa es quién somos, qué sentimos y qué deseamos. Isabel es un excelente ejemplo de cómo la autenticidad puede transformar vidas. A los 55 años, Isabel llegó a mi consulta completamente agotada, como si hubiera estado viviendo una vida que no le pertenecía. Había dedicado toda su energía a ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la profesional perfecta. A medida que sus hijos crecían y su carrera comenzaba a cambiar, Isabel se dio cuenta de que había estado viviendo para los demás sin tener en cuenta lo que realmente deseaba. Al principio, la idea de ser auténtica le resultó aterradora. Pero a medida que comenzamos a trabajar en ello, Isabel comenzó a decir no a los compromisos que no la nutrían, a expresar sus verdaderos pensamientos y sentimientos, a vestirse de la manera que realmente la representaba. La autenticidad no solo cambió su vida social, sino también su bienestar emocional. Isabel comenzó a ser más feliz y satisfecha. La gente que la rodeaba notó el cambio. Dejó de ser esa mujer que trataba de cumplir con todas las expectativas y se convirtió en alguien que simplemente vivía para ser ella misma. Ser auténtico no significa ser perfecto ni siempre estar de acuerdo con los demás, sino ser fiel a uno mismo. Esto requiere valentía, sí, porque muchas veces hay miedo al juicio o a no encajar en lo que la sociedad espera. Sin embargo, la autenticidad es lo que realmente nos hace irreemplazables, lo que nos hace únicos y vibrantes. Las mujeres que envejecen con gracia y vitalidad son las que finalmente se dan permiso para ser quienes son. La belleza de la autenticidad radica en que no hay necesidad de compararse con nadie. Cuando nos permitimos ser auténticos, liberamos una energía que atrae a los demás de manera genuina. Este hábito de ser auténtico también tiene un impacto positivo en nuestra salud emocional y mental. Cuando dejamos de fingir ser alguien que no somos, nuestro cuerpo y mente se relajan. El estrés desaparece porque no estamos tratando de cumplir con expectativas ajenas. La autenticidad genera una profunda sensación de bienestar porque dejamos de vivir con el peso de las expectativas. En lugar de eso, vivimos con la ligereza que viene con ser sinceros con nosotros mismos. Estos tres primeros hábitos, la reconexión con el propósito personal, el desapego inteligente y la autenticidad, son las bases para una vida plena a medida que envejecemos. Cada uno de ellos nos invita a abrazar el presente con más fuerza, a reconocer el poder que tenemos dentro y a liberarnos de las limitaciones que hemos adoptado a lo largo de los años. Pero lo mejor de todo es que siembra la semilla de la renovación. ¿Por qué esperar a sentirte decreciente cuando puedes empezar a sentirte renovada, poderosa y auténtica ahora mismo? La clave está en lo que decides hacer con lo que tienes, con lo que eres y cómo te enfrentas a la vida desde un lugar más genuino. El cuarto hábito que quiero presentarte es el movimiento inteligente. Este hábito, más allá de una simple recomendación de ejercicio,
Se trata de una forma de conectarnos con nuestros cuerpos de manera respetuosa y amorosa. A medida que envejecemos, el cuerpo cambia. Lo que antes era fácil de hacer ahora puede requerir más tiempo, más cuidado y, por supuesto, una mayor atención. Sin embargo, esto no significa que debamos abandonar la actividad física o dejar de movernos. Al contrario, es el momento perfecto para adoptar una forma de ejercicio que honre nuestras limitaciones, que respete nuestra edad y, lo más importante, que nos haga sentir bien. El movimiento inteligente no es sobre llegar a un nivel físico específico ni sobre obtener ciertos resultados en términos de fuerza o resistencia. Se trata más de ser consciente de las señales que nos da nuestro cuerpo y de hacer ejercicios que nos ayuden a sentirnos más cómodos y flexibles. No es necesario ser un atleta de alto rendimiento para disfrutar de los beneficios del ejercicio. A medida que avanzamos en la vida, el movimiento puede convertirse en una forma de cuidado personal. Se puede practicar yoga, caminar, hacer estiramientos suaves, nadar o incluso practicar tai chi. Cualquiera que sea la actividad, la clave está en realizarla de forma que se adapte a nuestras necesidades y capacidades. Cuando hablamos de movimiento inteligente, no se trata solo de hacer ejercicio, sino de escuchar a nuestro cuerpo. Las señales que el cuerpo nos da son fundamentales para poder adaptarnos y evitar lesiones. El cuerpo no es el mismo a los 60 que a los 30, pero eso no significa que deba ser ignorado o tratado con indiferencia. Al contrario, cada parte de nuestro cuerpo merece atención y cuidado, especialmente cuando llegamos a una etapa en la que el desgaste se va acumulando. El objetivo de este hábito es encontrar una actividad que no solo mejore nuestra condición física, sino que también nos haga sentir bien. Pilar, una mujer de 60 años, llegó a mí buscando respuestas sobre cómo mejorar su salud física. Durante años había dejado de hacer ejercicio por pensar que estaba demasiado vieja para comenzar. La artritis le había dificultado moverse con facilidad y el sobrepeso le había dado una sensación de incomodidad. Sin embargo, cuando le propuse un enfoque de movimiento inteligente, comenzamos con caminatas suaves, ejercicios de respiración y estiramientos. Al principio, Pilar se sentía insegura y pensaba que no podría mejorar, pero a medida que avanzaba, algo comenzó a cambiar. Su energía aumentó, su cuerpo se volvió más flexible y, lo más importante, empezó a sentir una conexión más profunda con su cuerpo. El ejercicio, que antes le parecía un esfuerzo, comenzó a ser una fuente de bienestar. El movimiento inteligente no solo mejora la movilidad física, sino que también juega un papel importante en nuestra salud mental. El ejercicio aumenta la producción de endorfinas, las hormonas de la felicidad, y también contribuye a la producción de proteínas que ayudan a la regeneración de las células cerebrales. Esto significa que mover el cuerpo no solo mejora la circulación y la flexibilidad, sino que también mejora nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad de concentración. Además, al movernos de una manera respetuosa con nosotros mismos, reducimos el estrés y aumentamos nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con una mente más clara. Pasemos ahora al quinto hábito, la nutrición emocional consciente. A menudo se piensa que la nutrición solo tiene que ver con lo que comemos físicamente, pero la nutrición emocional es igual de importante. A medida que envejecemos, las necesidades emocionales cambian. Las emociones que antes podíamos suprimir o ignorar se vuelven más evidentes y más difíciles de manejar. En esta etapa de la vida, muchas mujeres experimentan una sensación de vacío emocional, a menudo relacionada con la transición que significa la jubilación, el nido vacío o el fin de ciertos roles familiares. Este vacío emocional puede manifestarse en una alimentación descontrolada, ya sea comiendo en exceso, recurriendo a la comida como una forma de consuelo o, por el contrario, desarrollando una relación poco saludable con la comida. La nutrición emocional consciente implica aprender a reconocer las emociones que nos impulsan a comer en exceso o a comer de manera inapropiada. Muchas veces la comida se convierte en una forma de llenar vacíos emocionales, como la soledad, la tristeza o la frustración. Sin embargo, la comida no puede solucionar estos vacíos. El primer paso hacia una nutrición emocional más saludable es aprender a identificar las verdaderas necesidades emocionales que tenemos en cada momento. Si, por ejemplo, sientes hambre,
¿Es realmente hambre física o es un deseo emocional de llenar un vacío que nada de lo que comes puede solucionar? Dolores, una mujer de 53 años que llegó a mi consulta, tenía un patrón de comer compulsivamente cada vez que se sentía sola o aburrida. A pesar de que sabía que no tenía hambre física, encontraba difícil parar. Empezamos a trabajar en su capacidad para identificar qué estaba sucediendo emocionalmente cada vez que sentía la necesidad de comer sin control. A medida que trabajamos juntas, Dolores aprendió a dar espacio a sus emociones, a procesarlas y a encontrar maneras saludables de nutrir su bienestar emocional sin recurrir a la comida. Lo más sorprendente para ella fue descubrir que al escuchar sus emociones y responderlas de manera consciente, su relación con la comida cambió radicalmente. La comida dejó de ser un refugio emocional y comenzó a ser una fuente de nutrición real, no solo física, sino también emocional. La nutrición emocional consciente es un hábito profundamente transformador. Nos ayuda a reconocer nuestros sentimientos y a enfrentarlos de manera saludable sin caer en las trampas del consumo emocional. Es un camino hacia la autocomprensión y el autocuidado que puede mejorar significativamente nuestra salud mental y emocional. Nos permite estar más presentes en nuestras vidas y disfrutar de lo que realmente importa, sin usar la comida para llenar vacíos que no pueden ser satisfechos de esa manera. El aprendizaje perpetuo es el sexto hábito que quiero compartir. Es el proceso de mantener una mente activa, de seguir desafiándonos a aprender cosas nuevas, sin importar la edad. A medida que envejecemos, el cerebro, al igual que el cuerpo, necesita ejercicio para mantenerse fuerte y flexible. Muchas personas creen que, con la edad, la capacidad para aprender se reduce, pero la neurociencia demuestra lo contrario. El cerebro sigue siendo capaz de crear nuevas conexiones neuronales durante toda la vida, y el aprendizaje perpetuo es la clave para mantenerlo saludable. Cuando no seguimos aprendiendo, cuando dejamos de adquirir nuevos conocimientos o habilidades, el cerebro tiende a entrar en una rutina mental. Este estancamiento puede llevar a la falta de estimulación y a una disminución de la capacidad cognitiva. Sin embargo, cuando nos comprometemos a aprender de manera constante, nuestro cerebro no solo se mantiene activo, sino que crece. Aprender nuevas habilidades, ya sea un idioma, un instrumento musical o incluso nuevas técnicas de jardinería o cocina, mantiene al cerebro joven. Esperanza, una mujer de 59 años que acudió a mí buscando algo que la ayudara a salir de su rutina, comenzó a tomar clases de piano para adultos mayores. Al principio se sintió frustrada y pensaba que no podría lograrlo. Sin embargo, al continuar con las clases, Esperanza notó una mejora significativa en su concentración, memoria y agudeza mental. No solo estaba aprendiendo una nueva habilidad, sino que estaba entrenando su mente para ser más ágil. Al final de su primer año, no solo había aprendido a tocar algunas canciones, sino que también había notado una nueva confianza en su capacidad para aprender. El aprendizaje perpetuo no se trata de ser el más experto en un tema, sino de seguir desafiando nuestra mente, de mantener la curiosidad viva. Este hábito tiene un impacto directo en nuestra calidad de vida, en nuestra capacidad de adaptación y, lo más importante, en nuestra sensación de vitalidad. Cuando estamos aprendiendo, estamos creciendo, y cuando estamos creciendo, estamos viviendo con energía renovada. Estos hábitos, el movimiento inteligente, la nutrición emocional consciente y el aprendizaje perpetuo, son fundamentales para revitalizar nuestra vida a medida que envejecemos. No se trata de ser más jóvenes, sino de ser más sabios, de aprender a cuidarnos a nosotros mismos y a mantenernos en crecimiento continuo. Cada uno de estos hábitos es un paso hacia el bienestar integral y nos permite abrazar el envejecimiento con la vitalidad y la energía que merece. Continuando con los hábitos que pueden transformar tu vida a medida que envejeces, llegamos al séptimo hábito, que es la conexión intencional. Este es un hábito profundamente poderoso porque nos invita a reconectar con los demás de manera más profunda y significativa. En un mundo donde estamos constantemente ocupados y conectados de manera superficial a través de las redes sociales, muchas veces olvidamos lo importante que es tener conexiones genuinas. A medida que envejecemos, las relaciones juegan un papel fundamental en nuestra salud emocional y física. La conexión auténtica con los demás no solo nos permite sentirnos parte de una comunidad,
sino que también tiene beneficios tangibles para nuestro bienestar general. La soledad es un fenómeno común que afecta a muchas personas mayores. A medida que los hijos se independizan, las amistades cambian y a menudo nos encontramos con menos interacciones sociales significativas. Sin embargo, la soledad no es simplemente estar físicamente sola, sino sentir que no hay una conexión emocional real con quienes nos rodean. Aquí es donde la conexión intencional entra en juego. Se trata de estar presentes con los demás de una manera profunda, de compartir nuestras emociones y pensamientos y de crear un espacio donde tanto tú como los demás se sientan realmente escuchados, vistos y valorados. La conexión intencional implica ser vulnerables y abrir nuestros corazones a los demás en lugar de mantenernos en una relación superficial o rutinaria. No se trata solo de hablar sobre lo que nos ha sucedido durante el día o compartir anécdotas triviales. Se trata de construir relaciones donde realmente nos mostremos tal como somos, sin máscaras ni filtros, compartiendo nuestras alegrías, temores, deseos y anhelos más profundos. Mercedes, una mujer de 61 años que llegó a mí con una sensación de vacío emocional, ejemplifica cómo este hábito puede transformar nuestras vidas. Aunque estaba rodeada de familiares y amigos, se sentía profundamente sola. Las relaciones que tenía eran superficiales, sin una verdadera conexión emocional. La clave fue ayudarla a comenzar a comprometerse de manera intencional con sus amigos y familiares. En lugar de solo intercambiar saludos y preguntas superficiales, comenzamos a practicar conversaciones más profundas. Mercedes comenzó a compartir más sobre sus sentimientos, sobre lo que realmente le preocupaba y también lo que la hacía feliz. A medida que lo hacía, notó que las personas a su alrededor también empezaron a abrirse más. Esto creó un ambiente de compasión mutua en el que las relaciones se volvieron más significativas y enriquecedoras. Lo fascinante de la conexión intencional es que, al abrirnos y permitir que los demás también se abran, la energía que fluye en nuestras vidas cambia. Las interacciones superficiales suelen dejarnos vacíos, mientras que las conversaciones profundas y auténticas nos llenan de vitalidad. Esto no solo fortalece nuestra salud mental, sino que también rejuvenece nuestra visión del mundo. Nos sentimos valorados y a su vez valoramos más a los demás. De alguna manera, el proceso de crear y nutrir estas conexiones nos mantiene jóvenes, no solo en cuerpo, sino en espíritu. El octavo hábito que hace una mujer irresistible en la madurez es la gratitud activa. Este es un hábito que puede parecer simple a primera vista, pero su poder es transformador. La gratitud es una práctica que cambia literalmente la química de nuestro cerebro, activando zonas asociadas con la felicidad y la plenitud. Al enfocar nuestra mente en lo que tenemos y lo que hemos vivido, en lugar de lo que nos falta o lo que hemos perdido, cultivamos una perspectiva positiva que impacta directamente en nuestra salud emocional y mental. La gratitud activa no es solo una lista de cosas por las que debemos estar agradecidos, sino un ejercicio constante de enfocar nuestra atención en lo que es bueno y positivo en nuestra vida. Es fácil caer en la trampa de centrarse en lo negativo, las arrugas, los cambios físicos, las pérdidas o los problemas que enfrentamos. Pero al hacerlo, solo alimentamos la sensación de que estamos perdiendo algo. En lugar de eso, la gratitud activa nos anima a ver las bendiciones incluso en las pequeñas cosas. La capacidad de disfrutar de lo que tenemos y de ver belleza en lo que muchas veces pasamos por alto es una habilidad que nos mantiene en equilibrio y nos hace sentir más vivas. Beatriz, una mujer de 56 años que estuvo luchando con el síndrome de la queja crónica, era un claro ejemplo de cómo este hábito puede tener un impacto profundo. Beatriz siempre se quejaba de su cuerpo, de su vida, de las circunstancias, y sentía que nada le salía bien. Había caído en un patrón de negatividad constante, donde se enfocaba solo en lo que no tenía o en lo que le faltaba. Cuando comenzamos a trabajar con la gratitud activa, le pedí que comenzara un diario en el que escribiera 3 cosas por las que estaba agradecida cada día. Al principio, fue un desafío para ella encontrar algo por lo que agradecer. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a ver las cosas con otros ojos. Desde el sabor de su café por la mañana hasta la sonrisa de su nieta, cada día encontraba más razones para agradecer. Este cambio de perspectiva no solo afectó su estado de ánimo, sino que también transformó su energía física.
Al enfocarse en lo positivo, comenzó a sentir más vitalidad y su actitud se volvió mucho más optimista. La gratitud activa no es solo un ejercicio de pensamiento positivo, es una forma de reconocer y valorar lo que tenemos en el presente. Este hábito nos enseña a apreciar lo que la vida nos ofrece, a no dar por sentado las pequeñas bendiciones diarias, a ver lo bueno en medio de lo difícil. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito profundo que puede realmente cambiar nuestra percepción de la vida, hacernos más resilientes y ayudarnos a encontrar paz incluso en medio de la adversidad. Si deseas hacer tu vida más rica y satisfactoria, la gratitud es una de las herramientas más poderosas que puedes utilizar. Finalmente, el noveno y último hábito que quiero compartir contigo es el cuidado personal sagrado. A menudo, cuando hablamos de cuidado personal, lo asociamos con actividades superficiales como el spa o los tratamientos de belleza. Sin embargo, el cuidado personal sagrado va mucho más allá de esto. Se trata de darle a tu cuerpo, mente y alma el espacio que necesitan para regenerarse, para descansar y para nutrirse. Es un acto de amor propio que refuerza nuestra capacidad para enfrentar la vida con energía, con paz y con vitalidad. Durante años, muchas mujeres se han dedicado a cuidar de los demás, a ser madres, esposas, amigas y a menudo se han olvidado de cuidar de sí mismas. El cuidado personal se ha visto como algo egoísta o innecesario, pero en realidad el cuidado personal no es vanidad, es supervivencia. Si no nos cuidamos a nosotros mismas, no tenemos energía ni capacidad para cuidar de los demás. Es como tratar de dar de beber de una copa vacía. Cuando nuestra energía está agotada, nuestra capacidad de brindar apoyo y amor se ve profundamente limitada. Rosa, una mujer de 62 años, pasó años cuidando a su esposo enfermo, criando hijos y trabajando a tiempo completo. Cuando finalmente llegó el momento de tener algo de tiempo para ella misma, no sabía qué hacer con él. Se sentía culpable por dedicar tiempo a su propio bienestar, como si fuera egoísta. Sin embargo, a medida que comenzó a practicar el cuidado personal sagrado, haciendo cosas tan simples como un baño relajante, una caminata en la naturaleza o simplemente disfrutando de un libro sin interrupciones, empezó a experimentar un cambio profundo. El cuidado personal no solo le dio descanso físico, sino también una nueva relación consigo misma. Rosa empezó a sentir que merecía ese tiempo para ella, que su bienestar era una prioridad. Al nutrir su cuerpo y su mente, su capacidad para dar a los demás también creció, porque ya no se sentía agotada ni resentida. El cuidado personal se convirtió en una forma de recargar sus energías y al hacerlo encontró un sentido de renovación que no había experimentado en años. El cuidado personal sagrado es un recordatorio constante de que merecemos ser cuidados y amados, especialmente por nosotros mismos. Este hábito no solo se trata de actividades físicas, sino de nutrir nuestra salud emocional y espiritual. Ya sea a través de la meditación, el descanso adecuado, las actividades creativas o el tiempo de calidad en soledad, el cuidado personal sagrado nos permite estar plenas y equilibradas para que podamos enfrentar la vida con un sentido de propósito y paz interior. Estos últimos hábitos, la conexión intencional, la gratitud activa y el cuidado personal sagrado, son la clave para revitalizar nuestra vida a medida que envejecemos. Al adoptar estos hábitos, no solo nos reconectamos con nosotras mismas, sino que también nos abrimos a la abundancia que la vida tiene para ofrecer. Nos volvemos más resilientes, compasivas y, lo más importante, vibrantes. Vivir con gratitud, cuidar de nuestra salud emocional y establecer conexiones genuinas con los demás son los secretos para disfrutar de una vida llena de sabiduría, amor y plenitud en la madurez. Cuando hablamos de hacer irresistible a una mujer mayor, nos referimos a un concepto más amplio que no solo se basa en los hábitos que hemos abordado hasta ahora. La vitalidad, la energía y el propósito son solo una parte del panorama general. El envejecimiento no se trata simplemente de lo que podemos hacer para mantenernos en forma o con buena salud, sino de cómo nos relacionamos con el mundo y nos percibimos a nosotras mismas. Y para entenderlo mejor, hay que profundizar en algunos conceptos fundamentales que refuerzan el bienestar integral, autocompasión, resiliencia emocional y la sabiduría de la edad. Comencemos con el concepto de autocompasión. A medida que envejecemos, es común comenzar a cuestionarnos sobre las decisiones que hemos tomado, los logros que hemos alcanzado y lo que aún nos queda por hacer.
El tiempo se convierte en un factor inevitable que genera una sensación de urgencia en nuestras vidas. Sin embargo, la autocompasión juega un papel fundamental en este proceso. La autocompasión implica ser amables con nosotras mismas, especialmente cuando no alcanzamos los estándares que nos hemos impuesto. En la juventud hay una presión constante por cumplir con ciertos ideales, pero a medida que vamos envejeciendo, muchas veces nos damos cuenta de que estos estándares eran superficiales. Nos volvemos más conscientes de las imperfecciones, pero estas imperfecciones no definen nuestra valía. La autocompasión es la capacidad de abrazar esas imperfecciones, de aceptar nuestras emociones, incluso las negativas, sin juzgarnos o castigarnos por ellas. Un ejemplo claro de cómo la autocompasión puede mejorar la vida de una mujer mayor es el caso de María, una mujer de 58 años que llegó a mi consulta completamente desbordada por la idea de que había perdido años de su vida en la búsqueda de una perfección inalcanzable. Había sido una madre y esposa ejemplar, pero en su corazón sentía que no había logrado mucho por ella misma. Se sentía frustrada, pero también culpable por no haber vivido según las expectativas que había establecido. A través de las sesiones hablamos sobre la importancia de la autocompasión, cómo debía ser amable consigo misma y aceptar que, en el proceso de vivir, a veces no todo sale como esperamos. María comenzó a practicarla, dándose permiso para perdonarse por no haber alcanzado algunas metas que había establecido en su juventud. Este ejercicio transformó no solo su mentalidad, sino también su bienestar emocional. La autocompasión le permitió dejar de verse como una persona incompleta y comenzar a valorarse por todo lo que había logrado. La autocompasión está relacionada también con la capacidad de sanar emocionalmente. Nos permite ver nuestras heridas no como fallas, sino como parte del proceso humano de aprendizaje. Perdonarnos a nosotras mismas es esencial para llevar una vida llena de paz interior y satisfacción. Cuando cultivamos la autocompasión, dejamos de ver el envejecimiento como algo negativo o aterrador. Al contrario, lo vemos como una etapa llena de sabiduría y aceptación. Nos permite vivir más en el presente, sin culpas y más abiertas a nuevas experiencias. Este hábito se convierte en uno de los cimientos para una vida plena y satisfactoria en la madurez. El siguiente concepto que merece ser explorado es la resiliencia emocional. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y superar las adversidades de la vida. Todos enfrentamos dificultades, pérdidas y momentos duros, pero lo que distingue a las personas resilientes es su capacidad para recuperarse. En el contexto del envejecimiento, la resiliencia emocional se convierte en un recurso invaluable. A medida que avanzamos en la vida, es natural enfrentar pérdidas, ya sea en forma de amigos, familiares o incluso en aspectos más personales, como la pérdida de una carrera o de nuestra salud. La resiliencia nos da la fuerza interna para superar estas dificultades sin que nos definan o nos derrumben. Una mujer que ejemplifica la resiliencia emocional es Claudia, una mujer de 65 años que después de pasar por la pérdida de su esposo, se sintió completamente devastada. Durante un tiempo, se desconectó de sus amigos, dejó de hacer actividades que disfrutaba y comenzó a cuestionar su valor personal. Cuando nos conocimos, Claudia estaba completamente atrapada en el dolor de esa pérdida y no sabía cómo avanzar. Le propuse una nueva perspectiva. En lugar de ver su dolor como algo que la limitaba, debía verlo como una oportunidad para crecer. La resiliencia emocional se basa en esta idea. El dolor no nos define, y lo que verdaderamente importa es cómo decidimos usar esa experiencia para fortalecernos. Claudia comenzó a trabajar en fortalecer su resiliencia. Inició actividades que le ayudaban a conectar consigo misma, como la escritura y el voluntariado en su comunidad. Con el tiempo, comenzó a ver su vida bajo una nueva luz. Su sufrimiento no era la conclusión de su historia, sino una parte de ella. La resiliencia emocional le permitió encontrar el sentido en su pérdida y transformó ese dolor en un motor para crear una vida rica en propósito. Esta historia muestra cómo la resiliencia no solo nos permite superar el dolor, sino también aprovecharlo para renovarnos. No importa la edad que tengamos, siempre podemos aprender a ser resilientes, a adaptarnos, a crear nuevas oportunidades, incluso después de experiencias traumáticas. El concepto de resiliencia también se extiende al manejo de las emociones. Al aprender a ser resilientes,
Entendemos que nuestras emociones no son nuestros enemigos, sino nuestros maestros. Nos muestran lo que necesitamos cambiar, lo que debemos aprender y cómo debemos crecer. La resiliencia emocional no significa suprimir lo que sentimos, sino aprender a procesarlo de manera saludable y constructiva. El tercer concepto que complementa los hábitos que hemos estado discutiendo es la sabiduría de la edad. A medida que avanzamos en la vida, adquirimos experiencia, no solo de las circunstancias externas, sino también de las lecciones internas. La sabiduría de la edad no solo se refiere a los conocimientos prácticos, sino a un entendimiento profundo de uno mismo y del mundo que nos rodea. Las mujeres mayores son expertas en navegar las complejidades emocionales, sociales y espirituales de la vida. A lo largo de los años hemos aprendido a manejar el estrés, las expectativas de los demás, las pérdidas y las alegrías con una perspectiva única que solo se obtiene con el tiempo. Un ejemplo de cómo la sabiduría de la edad transforma nuestras vidas es el de Marta, una mujer de 70 años que pasó muchos años de su vida centrada en las expectativas de su familia. Sin embargo, al llegar a la jubilación, se dio cuenta de que había estado viviendo una vida que no reflejaba completamente sus deseos y valores. Marta decidió, por primera vez en muchos años, comenzar a explorar sus pasiones. A través de la pintura, el yoga y el estudio de la historia del arte, Marta comenzó a desarrollar un sentimiento de plenitud que nunca había experimentado antes. Al principio, sus hijos y amigos le dijeron que quizás ya era tarde para empezar algo nuevo, pero Marta sabía que la sabiduría de la edad le había dado la oportunidad de redefinir su vida. A los 70 años, Marta no solo redescubrió su pasión por el arte, sino que también aprendió a vivir según sus propios términos. La sabiduría que adquirimos con la edad también nos permite tomar decisiones más acertadas y vivir con mayor autenticidad. Ya no estamos tan preocupadas por las expectativas de la sociedad ni por encajar en un molde que nos limita. La sabiduría nos da claridad para ver lo que realmente importa, la conexión con uno mismo, con los demás y con el propósito más profundo de la vida. Este concepto de sabiduría está estrechamente relacionado con la idea de que el envejecimiento no es una pérdida. Al contrario, es una ganancia. La sabiduría que adquirimos a lo largo de los años es un tesoro invaluable. La sabiduría de la edad nos permite tomar decisiones con una visión más amplia, sin la prisa o el miedo que a menudo acompaña a la juventud. Nos da la capacidad de ver las cosas en perspectiva, y eso, en sí mismo, es una de las grandes riquezas que trae el paso del tiempo. Es importante reconocer que, aunque estos conceptos pueden parecer abstractos, tienen un impacto real y tangible en cómo vivimos nuestras vidas. La autocompasión, la resiliencia emocional y la sabiduría de la edad no son solo términos teóricos. Son herramientas prácticas que nos ayudan a enfrentar los desafíos del envejecimiento de manera positiva, sana y plena. Estos conceptos complementan perfectamente los hábitos que hemos discutido antes, porque nos permiten vivir con más claridad, propósito y paz. Al integrar estos conceptos en nuestra vida diaria, no solo mejoramos nuestra relación con nosotras mismas, sino también nuestra relación con los demás. La forma en que nos vemos a nosotras mismas afecta cómo los demás nos perciben, y cuando somos compasivas, resilientes y sabias, atraemos relaciones más saludables y satisfactorias. Para continuar con los conceptos que complementan y fortalecen los hábitos que hemos ido explorando, necesitamos entender cómo algunos aspectos fundamentales de nuestra vida emocional y psicológica se relacionan con el envejecimiento. Estos conceptos incluyen el sentido de pertenencia, la mentalidad de crecimiento y la importancia de mantener un propósito claro a lo largo de los años. Cada uno de estos factores es esencial para mantener una vida rica, satisfactoria y emocionalmente equilibrada. Comencemos con el sentido de pertenencia. Las relaciones humanas son vitales para nuestra salud emocional y a medida que envejecemos, el sentido de conexión y pertenencia se vuelve más importante que nunca. En muchas ocasiones, cuando las personas llegan a la vejez, especialmente después de la jubilación o la pérdida de un cónyuge, experimentan un aislamiento social significativo. Este aislamiento no solo afecta nuestra salud emocional, sino que también tiene un impacto directo en nuestro bienestar físico.
Estudios han demostrado que la soledad prolongada está asociada con un mayor riesgo de enfermedades crónicas, depresión y deterioro cognitivo. Es por eso que el sentido de pertenencia es tan crucial en nuestra vida. Elena, una mujer de 63 años, vivió este proceso cuando se retiró de su trabajo y sus hijos se mudaron para iniciar sus propias familias. La soledad la golpeó con fuerza y se dio cuenta de que su vida se había reducido a los recuerdos de su vida anterior. Aunque se mantenía en contacto con sus amigas, sentía que algo faltaba. Fue en ese momento cuando decidió involucrarse en actividades que la conectaran con otras personas de su comunidad. Comenzó a asistir a grupos de apoyo, a unirse a clases de manualidades y a participar en actividades de voluntariado. Poco a poco, Elena comenzó a construir un nuevo círculo de relaciones más profundas y auténticas. Estas nuevas conexiones le ofrecieron no solo compañía, sino un sentido renovado de propósito. Se dio cuenta de que el sentido de pertenencia no solo mejora nuestra salud mental, sino que también nos hace sentir reconocidos y valorados por la comunidad en la que vivimos. A medida que Elena se fue integrando más en estas actividades sociales, notó cómo su perspectiva sobre el envejecimiento comenzó a cambiar. Ya no se veía como una persona que había quedado atrás en la vida, sino como alguien con una nueva oportunidad de conectar y contribuir. Esta transformación no solo fue emocional, sino también física. La conexión con otros comenzó a darle más energía y su sentido de pertenencia renovado la hizo sentir más joven y más vital. Su historia muestra cómo, al integrar el sentido de pertenencia en nuestras vidas, no solo combatimos la soledad, sino que también encontramos una nueva razón para vivir de manera plena. Ahora bien, otro concepto que es esencial para continuar con nuestra evolución personal es la mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad, popularizada por la psicóloga Carol Dweck, se basa en la idea de que nuestras capacidades no son fijas, sino que pueden desarrollarse y crecer con el tiempo. Muchas veces, a medida que envejecemos, caemos en la trampa de pensar que hemos alcanzado nuestra plena capacidad o que las oportunidades para aprender y mejorar ya pasaron. La mentalidad de crecimiento, por el contrario, nos desafía a ver el envejecimiento no como un periodo de declive, sino como un momento en el que aún podemos seguir aprendiendo, creciendo y desarrollándonos. Este concepto es crucial para combatir la falta de motivación que muchas personas sienten cuando piensan que ya no tienen nada nuevo que ofrecer. El envejecimiento, con sus retos y transiciones, se convierte en una etapa ideal para desarrollar una mentalidad de crecimiento, donde aceptamos que siempre hay algo nuevo que aprender y algún desafío que enfrentar. Incluso cuando nuestra capacidad física cambia, nuestro cerebro sigue siendo flexible y capaz de hacer nuevas conexiones. Aprender una nueva habilidad, como un idioma, un instrumento musical o incluso un deporte o una técnica artística, nos mantiene activos y comprometidos. La historia de Antonio, un hombre de 70 años que decidió aprender a programar después de retirarse, ilustra perfectamente cómo la mentalidad de crecimiento puede transformar nuestra vida en la madurez. Antonio había trabajado como ingeniero durante toda su vida, pero nunca había tenido tiempo para explorar su interés por la tecnología. Al retirarse, se dio cuenta de que tenía tiempo libre y decidió aprender a programar. En un principio, se sintió intimidado por el lenguaje técnico y las nuevas plataformas, pero se mantuvo persistente. No solo comenzó a desarrollar sus propias aplicaciones, sino que también se unió a comunidades en línea de programadores que compartían sus intereses. Al principio, la tecnología le parecía un campo lejano, pero su mentalidad de crecimiento le permitió aprender rápidamente y expandir sus horizontes. Antonio no solo aprendió a programar, sino que también desarrolló una nueva pasión. La mentalidad de crecimiento le permitió redescubrir su capacidad para aprender en cualquier momento de su vida, sin importar la edad. Este es el poder de una mentalidad abierta, el reconocer que nuestras capacidades no están determinadas por la edad, sino por nuestra disposición a aprender y crecer. Un concepto adicional que acompaña a la mentalidad de crecimiento es el propósito claro en la vida. Muchas veces las personas mayores sienten que han perdido su propósito a medida que sus hijos se independizan o su carrera profesional llega a su fin. El propósito, sin embargo, no tiene que estar ligado solo a roles específicos o títulos. El propósito puede ser algo tan simple como ayudar a los demás, aprender algo nuevo o hacer que nuestra vida tenga un impacto positivo en el mundo.
Tener un propósito claro es uno de los factores que más contribuye a una vida plena, ya que nos proporciona una razón para levantarnos por la mañana y enfrentar los desafíos del día. Un ejemplo de esto lo vemos con José, un hombre de 68 años que, después de dejar su carrera de docente, comenzó a sentirse perdido. Durante varios años, no supo qué hacer con su tiempo y sintió que su vida ya no tenía un propósito claro. Sin embargo, después de un tiempo de reflexión, decidió ofrecer clases de matemáticas de manera voluntaria a estudiantes de secundaria. A medida que interactuaba con los jóvenes, José redescubrió su pasión por enseñar y, lo más importante, encontró un propósito renovado en su vida. Ahora se dedica a ayudar a estudiantes con dificultades académicas y siente que su vida tiene un gran propósito, mucho más allá de su jubilación. José es un claro ejemplo de cómo el propósito no desaparece con la edad. El propósito se adapta y se redefine. En lugar de ver su vida como una etapa de retiro, José encontró una nueva razón para levantarse cada mañana. El propósito nos da dirección, nos mantiene activos y nos permite sentir que nuestras vidas siguen teniendo un impacto positivo en los demás. La importancia de tener un propósito claro en la vida es también un factor que se relaciona con nuestra salud emocional y mental. Las personas que tienen un propósito claro tienden a vivir más tiempo, a envejecer de manera más saludable y a sentirse más satisfechas con sus vidas. No importa qué tan grandes o pequeños sean nuestros logros, lo importante es tener algo que nos impulse a seguir adelante, que nos haga sentir que somos valiosos y que nuestras experiencias de vida importan. Estos conceptos de sentido de pertenencia, mentalidad de crecimiento y propósito claro son fundamentales para vivir una vida plena, especialmente cuando envejecemos. Nos ayudan a enfrentar los cambios de la vida con resiliencia, a mantener nuestra mente activa y a encontrar un sentido de satisfacción y significado. A medida que aplicamos estos principios a nuestra vida diaria, no solo mejoramos nuestra relación con nosotros mismos, sino también con los demás. Nos volvemos más conectados, más compasivos y más dispuestos a crecer, sin importar la etapa de la vida en la que nos encontremos. Como hemos visto, el envejecimiento no es un fin, sino una transición. Al integrar estos conceptos en nuestra vida, no solo nos sentimos más jóvenes, sino que descubrimos nuevas formas de vivir plenamente. A medida que avanzamos en la vida, el envejecimiento se convierte en una de las experiencias más complejas y, al mismo tiempo, más enriquecedoras. Durante mucho tiempo me he preguntado qué significa realmente envejecer con plenitud. Cuando éramos jóvenes, todo se enfocaba en la juventud como el único momento para vivir la vida en su máxima expresión. Es el periodo que celebramos, que adoramos, que ansiamos, pero el tiempo ha demostrado que la juventud no es la única etapa vibrante de nuestra vida. Lo he comprobado no solo en mí mismo, sino en tantas personas que he tenido la fortuna de conocer y acompañar a lo largo de los años. Envejecer no significa decrecer, sino más bien transformarse. Al principio, el envejecimiento lo veíamos como una palabra llena de connotaciones negativas. Se asocia con la pérdida de físico y vitalidad, con la idea de que las oportunidades se van agotando, que nuestras mejores experiencias ya pasaron. Pero al observar la vida desde una nueva perspectiva, me doy cuenta de que el proceso de envejecer está lleno de lecciones, sabiduría y momentos que aún pueden ser extremadamente enriquecedores. No se trata de acumular arrugas o canas, sino de acumular experiencias, aprendizajes y momentos significativos que nos permiten ver la vida desde una perspectiva más rica. Lo cierto es que cuando miramos atrás, vemos que nuestra juventud estaba teñida de ciertas presiones. Ser exitosos, tener todo bajo control, cumplir con expectativas externas. Sin embargo, a medida que avanzamos en la vida, nos damos cuenta de que todo eso es solo un camino lineal que nos lleva a una versión de nosotros mismos que a menudo está llena de incertidumbre y miedo. Y, curiosamente, esos miedos son los que la madurez viene a disipar, no de una forma mágica, sino simplemente porque comenzamos a ver las cosas con otros ojos. No es que el envejecimiento nos quita lo que teníamos, es que nos da algo nuevo. En la juventud, nos preocupamos por lo que no hemos alcanzado. A medida que avanzamos en edad, comenzamos a darnos cuenta de que lo importante no está en ser perfectos o en cumplir con estándares ajenos, sino en aceptar lo que somos y disfrutar del proceso. Aprendemos a relajarnos un poco más y a valorar cada momento con una perspectiva más tranquila, sin tanta presión. Y eso no solo nos hace sentir más en paz con nosotros mismos,
sino que también nos permite conectar de manera más auténtica con los demás. Ahora, la reflexión me lleva a pensar, ¿por qué no celebramos el envejecimiento como una de las etapas más poderosas de la vida? La madurez trae consigo una sabiduría que la juventud no tiene, una sabiduría que no es algo que se pueda aprender en libros ni en las mejores universidades, sino que se obtiene con el paso del tiempo y con las experiencias vividas. A menudo nos olvidamos de que el tiempo es un maestro y, aunque nos diga que nuestras fuerzas físicas ya no son las mismas, nos enseña, en su lugar, a ver con claridad lo que antes no veíamos. Vivimos en una sociedad que nos dice constantemente que la juventud es el único valor que importa. Nos venden la idea de que mientras más jóvenes y hermosos seamos, mejor será nuestra vida. Nos muestran personas jóvenes como los modelos a seguir y nos meten en la cabeza que debemos hacer todo cuando somos jóvenes. Sin embargo, conforme pasan los años nos damos cuenta de que esa narrativa no solo es falsa, sino que también es perjudicial para nuestra salud emocional. Porque al intentar sostener una idea de perfección que no es posible, nos olvidamos de lo que realmente importa: el bienestar emocional, las relaciones humanas auténticas y la realización personal. Lo más interesante de este proceso es que en la madurez la presión disminuye. Nos damos cuenta de que ya no necesitamos complacer a todos ni cumplir con expectativas externas. Ahora es nuestro momento de ser auténticos, de disfrutar de las cosas sencillas y de disfrutar de la paz que solo el tiempo puede brindarnos. Y esa paz no está relacionada con la ausencia de dificultades, sino con la capacidad de manejar esas dificultades de una manera mucho más serena, mucho más madura. Durante muchos años intenté encontrar respuestas a mis preguntas en libros, seminarios y talleres. Buscaba esa fórmula perfecta para vivir una vida más plena y significativa. Sin embargo, con el paso de los años, me di cuenta de que no hay una respuesta universal. Lo que sí descubrí es que el secreto del bienestar en la madurez radica en 3 grandes pilares: la aceptación, la gratitud y la compasión. 3 conceptos que nos permiten ver la vida desde otro ángulo, de una manera más sabia y menos rígida. Empezando por la aceptación, me di cuenta de que aceptarnos a nosotros mismos tal como somos es el primer paso para vivir en paz. ¿Por qué necesitamos ser alguien más? ¿Por qué necesitamos cumplir con los estándares ajenos? Cuando aprendemos a aceptarnos, descubrimos que la verdadera belleza está en la autenticidad. La belleza de vivir con honestidad con uno mismo, con aceptación de nuestros logros, nuestros fracasos y nuestras imperfecciones. Porque, al final, lo que realmente importa no es la perfección, sino la aceptación y el amor propio. Y, como mencionaba antes, el tiempo nos enseña que no todo tiene que ser perfecto. Cuando nos damos permiso para ser quienes realmente somos, sin ocultar o distorsionar nuestra esencia, surge una energía nueva. Una energía que nos permite ser felices con lo que hemos vivido, con lo que hemos logrado y con lo que aún está por venir. Este renacimiento es lo que nos da la libertad de explorar nuevos horizontes sin miedo. Después de la aceptación, llega la gratitud. La gratitud tiene un poder transformador. A menudo nos centramos en lo que nos falta o en lo que no hemos logrado, pero lo que realmente nos enriquece es aprender a agradecer lo que ya tenemos. Agradecer por cada momento vivido, por cada lección aprendida, por cada paso dado. La gratitud nos conecta con lo que es realmente valioso en nuestra vida. Nos permite salir del ciclo de la insatisfacción y mirar las cosas que ya hemos conseguido con una nueva perspectiva. La gratitud también nos conecta con los demás. Cuando agradecemos de corazón lo que otros han hecho por nosotros, las relaciones se vuelven más profundas. Ya no estamos buscando lo que nos falta, sino reconociendo todo lo que hemos recibido. Y eso, mi amigo, es lo que realmente nutre nuestra alma, la capacidad de ver el bien en todo lo que nos rodea. Por último, está la compasión. La compasión es la capacidad de entender y aceptar nuestras propias luchas y, al mismo tiempo, de ser amables con nosotros mismos. Es un ejercicio que nos permite ser menos exigentes y más comprensivos con nuestras imperfecciones. Cuando nos tratamos con compasión, el juicio desaparece. Ya no nos miramos con crítica, sino con amor y aceptación. Este amor incondicional hacia nosotros mismos es lo que realmente nos permite crecer, evolucionar y seguir adelante con fuerza. En este proceso, he aprendido que envejecer no es un acto de rendirse, sino un acto de reconocer que somos lo que hemos vivido. Cada experiencia, cada decisión nos ha llevado hasta aquí.
Y no importa lo que el futuro nos depare, lo que realmente importa es cómo vivimos hoy. La verdadera grandeza de la vida no está en lo que ya hemos hecho o en lo que aún quedan por hacer, sino en la capacidad de vivir en el presente con plenitud y aceptación. Este viaje no se trata de negar el envejecimiento, sino de abrazarlo. No se trata de escapar de la realidad, sino de vivir con sabiduría y con gozo. Como he aprendido a lo largo de los años, la vida es un proceso constante de reinvención. Y es en esta reinvención donde encontramos el verdadero sentido de la vida. Lo que está por venir no tiene por qué ser menos valioso que lo que ya hemos vivido. Podemos mirar hacia adelante con entusiasmo y esperanza, porque la vida siempre tendrá algo nuevo para ofrecernos. Este es el tipo de vida que quiero para mí, y este es el tipo de vida que creo que todos podemos tener si nos permitimos vivirla de manera plena. La madurez no es una sentencia, es una nueva oportunidad para descubrir más sobre nosotros mismos, para abrazar lo que somos y para seguir avanzando con un corazón lleno de gratitud y aceptación. Al mirar hacia atrás, reflexiono sobre cómo las etapas de la vida se suceden unas a otras, casi como si fueran una secuencia natural, inevitable, pero también llena de posibilidades. Uno de los grandes aprendizajes que he tenido es que la vida nunca se detiene. Aunque podamos sentir que algunas etapas han llegado a su fin, siempre existe una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para reinventarnos y para construir algo diferente. El paso del tiempo no debe ser visto como un enemigo que nos arrebata lo que tenemos, sino como un maestro que nos ofrece sabiduría, nos desafía a ser mejores y nos invita a mirar con nuevos ojos todo lo que hemos construido hasta ahora. Aceptar nuestra edad y nuestra madurez es un proceso que puede ser complicado al principio, especialmente cuando nos enfrentamos a las expectativas sociales de belleza, energía y vitalidad que parecen estar reservadas solo para los más jóvenes. La sociedad, en su mayoría, valora lo nuevo, lo fresco, lo juventud. Sin embargo, eso nos lleva a caer en la trampa de pensar que, a medida que envejecemos, vamos perdiendo algo. Es en este punto donde la sabiduría de la edad entra en juego. Nos permite ver la verdadera belleza de vivir a cualquier edad, la belleza que no está ligada a la apariencia, sino a la experiencia, al propósito, a la paz interior que solo se alcanza a través de los años. En mi caso, tuve que desaprender muchas ideas que tenía sobre el envejecimiento. Me di cuenta de que la vida sigue teniendo un propósito profundo en cada etapa. No necesitamos estar constantemente corriendo hacia algún objetivo superficial para sentirnos plenos. El propósito no está en llegar a una meta, sino en disfrutar el camino, en aprender a vivir con gracia lo que nos toca, en abrazar lo que somos ahora mismo y en cultivar nuevas oportunidades en las que, de hecho, siempre podemos crecer. Ese es un aspecto clave. La vida no se acaba en ninguna de sus etapas, solo se transforma. Para mí, uno de los cambios más significativos ha sido la aceptación de mis propias limitaciones, algo que antes veía como un obstáculo. Cuanto más acepto mis limitaciones, más descubro mis verdaderas fortalezas. Ya no se trata de correr detrás de una juventud que se escapa, sino de aprovechar al máximo las riquezas que la madurez trae consigo. Es un proceso continuo de crecimiento y evolución. De hecho, aprender a aceptar nuestras limitaciones puede ser una de las formas más liberadoras de vivir. Uno de los aspectos más fascinantes de envejecer es que nos permite conectar con una sabiduría interna que, en muchas ocasiones, no entendemos hasta que estamos más avanzados en el camino de la vida. Esta sabiduría no es algo que se nos da de forma natural, es algo que construimos a lo largo de los años, a través de la experiencia, de la práctica y de las lecciones aprendidas. Y es en esta construcción que nos damos cuenta de que el crecimiento personal no tiene fin. Cada día, con cada lección, nuestra perspectiva se amplia y nuestra comprensión del mundo se profundiza. Este es uno de los mayores regalos de la madurez. La aceptación también juega un papel fundamental en cómo nos relacionamos con los demás. Al dejar ir las expectativas de lo que creemos que debemos ser, nos volvemos más auténticos, más reales y, en última instancia, más conectados con los demás. Las relaciones interpersonales evolucionan con el tiempo y a medida que avanzamos en edad, aprendemos a valorar lo que realmente importa, la autenticidad en las conexiones, el compartir momentos significativos y el aprecio mutuo que solo puede existir cuando estamos plenos en quienes somos.
Y sin embargo, esta aceptación y autenticidad no es algo que suceda de forma instantánea, ni algo que llegue fácilmente. Requiere práctica y, en muchos casos, también requiere salir de nuestra zona de confort. Pero es solo cuando nos atrevemos a ser honestos con nosotros mismos y con los demás que comenzamos a vivir de manera más plena, más rica. En esta autenticidad está la clave para sentirnos más conectados con los demás y, a su vez, más completos con nosotros mismos. Aprender a ser vulnerables, a reconocer nuestras fallas y a abrazar nuestras fortalezas es el primer paso hacia una vida más satisfactoria. Una de las cosas más poderosas que podemos hacer al envejecer es conectarnos con quienes somos realmente. Ya no necesitamos buscar aprobación externa o cumplir con expectativas ajenas. El verdadero poder radica en ser fieles a nosotros mismos, en reconocer nuestros valores, nuestras necesidades y lo que realmente queremos para nuestra vida. Cuando hacemos esto, comenzamos a ver que la vida no se trata de cumplir con estándares impuestos, sino de vivir con autenticidad. Esta es la libertad que el envejecimiento nos da, la libertad de ser quien realmente somos sin miedo al juicio de los demás. Este es un tema profundo porque la sociedad nos enseña a temer a la vulnerabilidad. Nos dice que debemos ser fuertes, siempre mantener una actitud positiva y demostrar que podemos con todo. Pero la verdad es que la fortaleza verdadera no está en la perfección ni en la apariencia externa, sino en la capacidad de ser auténticos, de aceptar nuestras emociones y de ser humildes ante las circunstancias. La vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es en realidad una gran fortaleza. Nos permite conectar con los demás en niveles más profundos y compartir nuestras experiencias de una manera que enriquece nuestras relaciones. Vivir con propósito y autenticidad es lo que hace que nuestra vida sea realmente significativa. Ya no se trata de perseguir cosas materiales, ni de cumplir con una lista interminable de expectativas. Se trata de sentirnos bien con quienes somos y de vivir cada día con el corazón abierto, listos para recibir las experiencias que la vida nos ofrece. A medida que envejecemos, tenemos la oportunidad de dar menos importancia a lo que no nos llena y centrarnos en lo que realmente nos hace felices. Este es el verdadero propósito de la vida, vivirla de manera plena y con intención. Este viaje de autodescubrimiento es uno de los aspectos más fascinantes del proceso de envejecer. A medida que nos vamos conociendo más profundamente, aprendemos que el envejecimiento no es un proceso de pérdida, sino de ganancia. Ganamos sabiduría, ganamos experiencias, ganamos la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas que a menudo pasaban desapercibidas. A medida que avanzamos, descubrimos que el tiempo se convierte en un aliado, no en un enemigo, porque cada año, cada experiencia vivida nos enseña algo nuevo, nos da una nueva perspectiva, una nueva oportunidad para seguir creciendo. Quiero que pienses en todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida. Reflexiona sobre las veces que pensaste que no podrías seguir adelante, sobre los momentos difíciles que creíste que te derribarían. Y piensa en todo lo que has superado. Ese es el verdadero poder de la vida. La capacidad de aprender, de crecer, de adaptarnos, de resurgir. Hoy, más que nunca, la invitación es a ver el envejecimiento como un regalo, un proceso natural que nos da la oportunidad de vivir de manera más rica y más consciente. Al hacerlo, descubrimos que nuestras mejores versiones no están en el pasado, sino en el presente. ¿Cómo estás viviendo tu presente? ¿Estás aprovechando la sabiduría que tienes ahora para cambiar tu vida? ¿Estás dispuesto a vivir con más plena consciencia, con intención, sin miedo al paso del tiempo? Es momento de tomar acción y abrazar este proceso de transformación, de reconocer que lo mejor está por venir. No importa la edad que tengas, siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que explorar, una nueva forma de enriquecer tu vida y la de los demás. Ahora quiero saber de ti. ¿Cómo has experimentado el proceso de envejecer? ¿Qué cosas has descubierto sobre ti mismo en los últimos años? Me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. ¿Te has sentido más auténtico con el tiempo? ¿Has descubierto que tu propósito sigue evolucionando? Comparte tu experiencia y sigamos conversando sobre lo que significa vivir una vida con propósito y gratitud. A medida que adoptamos los hábitos que mencionamos anteriormente, es importante entender que los resultados no se dan de inmediato.
Los cambios a largo plazo son procesos graduales que se desarrollan con el tiempo. La vida no se transforma de manera instantánea, pero los efectos de las decisiones que tomamos hoy se irán reflejando en nuestra vida con el tiempo. Este concepto es clave si queremos comprender cómo, a medida que vamos envejeciendo, podemos lograr una vida más plena y significativa. Cuando comenzamos a integrar hábitos como el movimiento inteligente, la nutrición emocional consciente o la conexión intencional, no estamos buscando transformaciones rápidas ni superficiales. Lo que estamos buscando es una evolución gradual que tenga un impacto profundo y sostenible en nuestras vidas. Con el paso de los años, llegamos a entender que los cambios verdaderos no son los que se ven de inmediato, sino los que se sienten internamente y que se reflejan de manera más sutil pero poderosa en cómo nos enfrentamos a cada día. El primer gran cambio que experimentamos cuando comenzamos a hacer estos ajustes es en nuestra energía interna. En la juventud, tendemos a medir nuestra energía en función de lo físico. ¿Cuánto podemos correr? ¿Cuánto podemos hacer? ¿Qué tan alto podemos llegar? Pero a medida que avanzamos, nuestra energía ya no se mide solo en función de lo físico, sino en función de lo que hacemos con nuestra mente y nuestros sentimientos. Es aquí donde conceptos como el movimiento inteligente juegan un papel crucial. Cuando dejamos de ver el ejercicio solo como una cuestión de rendimiento físico y comenzamos a practicarlo como una forma de cuidar nuestro cuerpo, encontramos que nuestra energía se recarga de una manera mucho más sostenible. Este tipo de movimiento, que respeta nuestros límites y trabaja con lo que tenemos, nos permite sentirnos más vitales. No se trata de correr maratones o de lograr cuerpos musculosos, sino de sentir que estamos haciendo lo mejor para nuestro bienestar, sin presiones externas. Escuchar a nuestro cuerpo, aprender a moverlo de manera fluida, a disfrutar del ejercicio sin que sea una obligación, es una de las claves para mantener una energía constante. Este tipo de movimiento nos revitaliza, nos da una sensación de plenitud física, pero también de conexión con nosotros mismos. A largo plazo, el impacto de este tipo de ejercicio es mucho más profundo de lo que podemos imaginar al principio. Nos permite mantener una relación saludable con nuestro cuerpo mientras seguimos creciendo en edad. El cuidado físico no solo es preventivo, sino que se convierte en una acción de autocuidado que nos lleva a sentirnos más satisfechos con quienes somos. Esta relación con nuestro cuerpo cambia. Ya no lo vemos como algo que debemos mejorar para cumplir con estándares sociales, sino como un compañero con el que tenemos que aprender a convivir con respeto y amor. Lo mismo ocurre con nuestras relaciones. A medida que vamos evolucionando, también lo hacen nuestras conexiones con los demás. En la juventud muchas veces buscamos relaciones que nos definan, que nos validen. Sin embargo, con el tiempo, aprendemos que las relaciones realmente significativas son aquellas que nos permiten ser nosotros mismos. Cuando practicamos la conexión intencional, nos damos cuenta de que no necesitamos tener muchos amigos o relaciones superficiales. Lo que realmente necesitamos son conexiones profundas, donde podemos ser honestos, auténticos y compartir nuestra verdadera esencia. Este tipo de relaciones, que son genuinas y no dependientes de la aprobación externa, se convierten en una fuente de apoyo emocional inquebrantable. A lo largo de los años, aprendemos a rodearnos de personas que nos enriquecen, no solo de personas que nos hacen sentir bien temporalmente, sino de aquellas que nos desafían a ser mejores, a crecer y a seguir expandiendo nuestra conciencia. Estas relaciones se vuelven más valiosas con el tiempo. No son relaciones basadas en la competencia ni en el consumo emocional, sino en el respeto mutuo y el aprecio genuino. Además, en términos de bienestar emocional, cuando comenzamos a tomar el control de nuestras emociones a través de la nutrición emocional consciente, experimentamos un cambio profundo en nuestra capacidad para manejar el estrés y las dificultades cotidianas. En lugar de reaccionar a las situaciones de manera impulsiva, aprendemos a dar espacio a nuestras emociones, a expresarlas de forma saludable y a no quedarnos atrapados en los pensamientos negativos que nos paralizan. Este tipo de enfoque cambia nuestra relación con la adversidad, porque nos da las herramientas para enfrentar los desafíos de manera madura y reflexiva. A largo plazo, este tipo de hábitos emocionales tienen un impacto revolucionario en cómo nos vemos a nosotros mismos y en cómo nos enfrentamos a las adversidades.
En lugar de ver la vida como una serie de obstáculos que debemos superar a toda costa, comenzamos a verla como una serie de lecciones que podemos aprender, que podemos procesar y de las cuales podemos crecer. Esta transformación interna es lo que realmente nos permite disfrutar de cada día de manera plena. Ya no estamos atados a los miedos del pasado ni a las inseguridades sobre el futuro. Simplemente estamos aquí, en el presente, con todo lo que hemos aprendido y con todo lo que aún podemos aprender. Uno de los mayores beneficios de integrar estos hábitos a largo plazo es el impacto que tienen en nuestra autoestima y en nuestra autoaceptación. Aprendemos a valorarnos por lo que somos, por lo que hemos vivido y por lo que seguimos siendo capaces de hacer, sin importar nuestra edad o las expectativas sociales. Esta autoestima renovada no es superficial, sino que está basada en una aceptación profunda de quienes somos y en la sabiduría que hemos acumulado a lo largo de los años. La confianza que ganamos con el tiempo no depende de nuestro aspecto físico ni de los logros que la sociedad valora, sino de nuestra capacidad para vivir con integridad, aprender de cada experiencia y seguir creciendo. Este cambio en nuestra percepción de nosotros mismos es uno de los que más nos empodera. Nos permite disfrutar de las cosas simples de la vida, de las relaciones auténticas, de los momentos de paz interior que antes nos eran esquivos. No necesitamos demostrar nada a nadie porque hemos llegado a un lugar en el que sabemos que somos suficientes tal y como somos. Nuestra autenticidad se convierte en nuestra mayor fortaleza. Finalmente, uno de los mayores regalos de los hábitos que hemos adoptado es el sentido de bienestar integral que nos proporciona. El bienestar físico, emocional y mental no es una cuestión de perfección, sino de equilibrio. A medida que nos enfocamos en nutrirnos de una manera más consciente y amorosa, experimentamos una sensación de plenitud que va más allá de lo físico. Este bienestar se manifiesta en la tranquilidad que sentimos al enfrentar el día a día, en la energía renovada que fluye a través de nosotros y en la gratitud con la que vivimos. Sabemos que la vida es un viaje constante y que siempre habrá algo nuevo que aprender, pero lo que nos da paz es la capacidad de disfrutar el camino tal como es, con sus desafíos y sus momentos de luz. Estos cambios a largo plazo no son solo el resultado de tomar decisiones saludables, son el fruto de un cambio profundo en nuestra mentalidad, en cómo nos vemos a nosotros mismos y en cómo nos relacionamos con los demás. A medida que adoptamos estos hábitos, nos damos cuenta de que envejecer no significa disminuir. Más bien, significa evolucionar, crecer y aprovechar cada oportunidad para ser la mejor versión de nosotros mismos. Así, el envejecimiento se convierte en un proceso de transformación constante, donde cada día nos da una nueva oportunidad de vivir con propósito, autenticidad y plenitud. Las relaciones humanas son una de las partes más significativas de nuestra vida. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a aprender a relacionarnos con los demás. Las primeras interacciones son con nuestros padres, luego con hermanos, amigos, compañeros de escuela y finalmente con nuestras parejas. A lo largo de nuestra vida, las relaciones son nuestro soporte, nuestras fuentes de aprendizaje, de crecimiento y en muchos casos, nuestras mayores enseñanzas sobre el amor, la aceptación y la transformación. Pero a medida que envejecemos, también es inevitable que nuestras relaciones evolucionen. El tiempo y la experiencia hacen que estas relaciones cambien, no necesariamente porque queramos que lo hagan, sino porque el proceso de crecimiento personal transforma también la forma en que nos relacionamos con los demás. Los años nos van enseñando que no todo lo que comienza como una relación superficial o transitoria tiene que mantenerse de la misma forma. Muchas veces las relaciones se adaptan, se profundizan o se transforman, y todo esto tiene un impacto directo en cómo nos sentimos, cómo nos vemos y cómo nos enfrentamos al futuro. Uno de los primeros cambios que ocurre en nuestras relaciones a medida que envejecemos es que dejamos de buscar la validación externa. Este es un fenómeno interesante porque cuando somos más jóvenes, muchas veces nuestras relaciones están basadas en el deseo de ser aceptados o reconocidos por los demás. Queremos encajar en un grupo, ser parte de algo, mostrar que somos capaces de hacer amigos, de agradar, de ser populares. Con el tiempo, sin embargo, comenzamos a darnos cuenta de que la verdadera conexión no depende de la aprobación externa, sino de nuestra capacidad para ser auténticos.
Las relaciones empiezan a evolucionar cuando comenzamos a renunciar a la necesidad de ser aprobados y, en cambio, nos centramos en lo que realmente necesitamos de los demás: una conexión genuina. No importa tanto lo que otros piensan de nosotros, sino lo que sentimos cuando estamos con ellos. Aquí es donde el proceso de maduración emocional juega un papel importante. Nos damos cuenta de que las relaciones más profundas no dependen de lo que hacemos por los demás, sino de cómo nos relacionamos con ellos desde un lugar de vulnerabilidad y honestidad. Este cambio radical también se observa en las relaciones de pareja. A medida que envejecemos, nuestra perspectiva sobre lo que significa una relación exitosa se transforma. Lo que antes era visto como una cuestión de atracción física, química instantánea o compatibilidad superficial se convierte en algo mucho más complejo. Una relación sana en la madurez se construye sobre el respeto mutuo, el compañerismo, el entendimiento profundo y la capacidad de crecer juntos a lo largo del tiempo. No se trata de encontrar a alguien que complemente nuestras necesidades externas, sino a alguien que comparta nuestras aspiraciones y nuestros valores más profundos. Las relaciones, en este contexto, ya no se ven como una carrera o una competencia para ver quién puede ser más exitoso o popular, sino como un viaje compartido hacia el crecimiento personal y emocional mutuo. La madurez también nos permite perdonar. Con el tiempo nos damos cuenta de que nadie es perfecto y que todos tenemos historias, cicatrices y errores del pasado. Aprendemos a aceptar a los demás, no por lo que nos gustaría que fueran, sino por lo que realmente son. Y lo más importante, aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos. Este tipo de aceptación es clave para construir relaciones verdaderas. Solo cuando aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos y a entender las imperfecciones de los demás, podemos pasar de las relaciones tóxicas o superficiales a relaciones más genuinas. En cuanto a las amistades, a medida que envejecemos, es probable que nos demos cuenta de que, en algún punto de la vida, las amistades cambian de enfoque. Las personas con las que solíamos compartir cada momento ya no están en nuestra vida de la misma forma. Algunas amistades simplemente se desvanecen, no porque algo malo haya sucedido, sino porque nuestros intereses cambian. Nuestras prioridades se transforman y nuestros caminos en la vida ya no siguen la misma dirección. No se trata de perder amistades, sino de hacer espacio para nuevas relaciones que se alineen mejor con el lugar en el que nos encontramos en ese momento de la vida. Las nuevas amistades pueden ser más profundas, más basadas en intereses comunes que en el simple hecho de pasar el tiempo juntos. Es en este punto donde aprendemos a valorar la calidad sobre la cantidad. Menos amigos, pero más significativos. Este proceso nos enseña que no necesitamos tener muchas personas en nuestra vida para sentirnos acompañados, sino que con unas pocas relaciones profundas y genuinas podemos sentir una conexión real que nos aporte valor y bienestar. Esto también cambia nuestra manera de enfrentar los conflictos. En nuestra juventud, las discusiones y los desacuerdos con amigos o pareja pueden ser motivo de frustración o conflicto. A medida que maduramos, nos damos cuenta de que el conflicto no siempre es negativo. Los desacuerdos se convierten en oportunidades de crecimiento. Aprendemos a hablar abiertamente, a ser honestos y a escuchar a los demás sin sentir que debemos ganar el debate. Este enfoque de resolución de conflictos no solo mejora la calidad de nuestras relaciones, sino que también promueve un ambiente más saludable donde el respeto mutuo y la empatía son los pilares fundamentales. En cuanto a las relaciones familiares, la evolución también es evidente. A medida que envejecemos, las dinámicas familiares cambian. Los hijos crecen y se independizan, los padres envejecen y los papeles dentro de la familia empiezan a transformarse. Uno de los cambios más importantes es el hecho de que, como adultos mayores, tenemos la oportunidad de redefinir nuestras relaciones familiares desde un lugar de igualdad y respeto mutuo. Ya no estamos tan centrados en el cuidado de los demás, sino en compartir el tiempo de calidad juntos, en disfrutar de nuevas conversaciones y en construir nuevas tradiciones familiares que nos ayuden a seguir cultivando la unidad a pesar de las distancias y cambios. Las relaciones familiares también se enriquecen cuando dejamos de imponer expectativas sobre los demás.
y empezamos a aceptar sus decisiones y caminos de vida, incluso si no se alinean con lo que queríamos para ellos. Aprender a soltar esas expectativas nos libera de cargas emocionales innecesarias y permite que las relaciones familiares sean más libres y auténticas. A medida que hacemos este cambio, nuestras relaciones familiares se fortalecen porque se basan en una aceptación incondicional y en la celebración de cada miembro tal como es. En términos de relaciones profesionales, también se produce una evolución. A medida que maduramos, aprendemos a reevaluar nuestras prioridades en el trabajo y en nuestra vida profesional. Ya no nos motiva tanto el deseo de ascender o de complacer a los demás. Lo que realmente importa es encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades laborales y nuestras necesidades personales. Este cambio en la forma de ver el trabajo nos permite tomar decisiones más sabias sobre en qué proyectos embarcarnos, con quién colaborar y cómo queremos que nuestra carrera profesional evolucione en los próximos años. Por último, la evolución de nuestras relaciones también está relacionada con nuestra capacidad para crecer juntos. Ya sea con pareja, amigos o familiares, el crecimiento personal y colectivo es esencial para mantener relaciones saludables y duraderas. Las mejores relaciones son aquellas que permiten apoyarse mutuamente en el proceso de evolución. Cuando entendemos que las personas a nuestro alrededor también están en un proceso de cambio y aprendizaje, nos damos la oportunidad de crecer juntos y aprender de las diferencias. La evolución de las relaciones es un proceso natural y enriquecedor. No se trata de que las personas cambien, sino de que nosotros cambiamos nuestra forma de relacionarnos con ellos. Al igual que la vida misma, las relaciones son una aventura continua. Aprendemos a adaptarnos, a sostenernos mutuamente y, sobre todo, a celebrar el viaje compartido. Con cada paso, las relaciones se convierten en un reflejo de nuestro propio crecimiento y madurez, y eso las hace más auténticas, más profundas y, sobre todo, más satisfactorias. Este proceso de evolución no es un fin, sino un camino constante, lleno de posibilidades. Como todo en la vida, las relaciones, al igual que nosotros, están en un constante cambio, y eso es lo que las hace tan poderosas y valiosas. Al mirar todo lo que hemos explorado juntos, es fácil ver cómo las decisiones que tomamos hoy pueden moldear el futuro que queremos. A lo largo de este recorrido, hemos hablado de cómo las relaciones, nuestras propias creencias y los hábitos que cultivamos influyen profundamente en nuestra vida. Pero lo que realmente resalta es que no estamos atados a un destino predeterminado. El envejecimiento no es algo que debemos temer, ni mucho menos aceptar pasivamente. Es una etapa que, si la abrazamos con la mentalidad adecuada, puede ser una de las más liberadoras y gratificantes de nuestra vida. Lo que más me impacta de todo esto es que la clave está en el presente. No necesitamos esperar a que las circunstancias cambien. No necesitamos hacer algo extraordinario o tener una vida perfecta. Al contrario, lo que realmente importa es cómo decidimos vivir hoy. Las decisiones que tomamos hoy, ya sea en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo tratamos nuestro cuerpo o en cómo nos vemos a nosotros mismos, son las que moldean el mañana. Este es un punto importante porque muchas veces nos dejamos arrastrar por la rutina o la vida cotidiana, creyendo que el cambio está fuera de nuestro alcance o que somos demasiado mayores para hacer una diferencia significativa. Pero la verdad es que nunca es tarde para reajustar nuestras prioridades, para romper con viejas creencias y para crear una vida más plena y satisfactoria. A medida que adoptamos los hábitos que hemos discutido, nos damos cuenta de que cada uno de ellos no solo nos beneficia a nivel personal, sino que también nos conecta más profundamente con los demás. La autenticidad, el desapego inteligente y el propósito personal nos permiten tener relaciones más ricas, más genuinas y más significativas. Un aspecto que a menudo olvidamos es que la transformación no siempre es inmediata. El proceso de cambiar, de crecer, de adaptarnos a una nueva forma de vivir puede ser lento, pero lo importante es no dejar de caminar. Los hábitos que adoptamos hoy, aunque puedan parecer pequeños, tienen un impacto acumulativo. Cada paso que damos, cada vez que decidimos abrazar el cambio y vivir con propósito, estamos construyendo una versión más sabia y auténtica de nosotros mismos. Si hay algo que se debe, el verdadero rejuvenecimiento no está en el cuerpo, está en la mente, en el corazón y en la decisión de ser feliz ahora mismo. Te agradezco por tomarte el tiempo de leer y reflexionar sobre todo lo que hemos compartido.
Si este video te ha ayudado de alguna manera, me encantaría que le des un me gusta, te suscribas al canal para seguir explorando juntos estos temas y compartas este mensaje con quien creas que podría beneficiarse de él. La vida es corta, pero tiene el poder de ser increíblemente hermosa cuando decidimos vivirla de una forma más auténtica. Nos vemos en el próximo video.